Era plena madrugada cuando mi hija, visiblemente asustada, entró en mi dormitorio y me despertó con unas palabras que me helaron la sangre. «Mamá, la abuela tiene que irse. Me da miedo». Me quedé paralizada. Sus palabras me dejaron sin habla durante unos instantes. Miroslava acababa de cumplir 11 años. En todo ese tiempo, jamás había mostrado el menor indicio de miedo o rechazo hacia su abuela, mi suegra, Glafira Arkadievna. «Cariño, ¿qué quieres decir?», pregunté frotándome los ojos, tratando de enfocar su rostro en la penumbra. En lugar de contestar, Miroslava me tendió un teléfono móvil. La pantalla, en la oscuridad de la habitación, brillaba con una intensidad casi antinatural. «¿De quién es este teléfono?», pregunté, tomando el aparato de sus manos temblorosas. «De la abuela», susurró. Lo agarré sin querer. Lo dejó en la mesa de centro cuando fue al baño. Solo quería hacerme una selfie con filtros divertidos para enviársela a papá. Y entonces vi esto. Miré la pantalla y me quedé helada. Una aplicación de mensajería abierta mostraba una conversación que me heló la sangre. Lo que vi destrozó todo lo que creía saber sobre nuestra familia, nuestra vida y el matrimonio que pensaba tener con la Ver. «Miroslava, cielo, vuelve a tu habitación. Yo me encargaré de esto», le dije, esforzándome por mantener la voz serena. «Todo estará bien, te lo prometo». Ella dudó, asintiendo con cierta renuencia, pero sin moverse. «¿La abuela hizo algo malo?», preguntó con una voz tan seria, tan adulta, que me partió el alma. «No lo sé, cariño, pero lo averiguaré. Ahora tienes que dormir. Mañana tienes el examen de matemáticas, ¿recuerdas?». Eso surtió efecto. Miroslava siempre había sido una alumna responsable, y la mención del colegio pareció devolverle cierta tranquilidad. Asintió, me dio un beso en la mejilla y se marchó, aunque se detuvo en el umbral con una última mirada cargada de ansiedad antes de desaparecer por el pasillo. Ya sola, volví mi atención al teléfono. Me temblaban las manos mientras deslizaba el dedo hacia arriba, tratando de encontrar el inicio de aquella conversación tan inquietante. Glafira Arkadievna llevaba casi 2 años viviendo con nosotros, desde la muerte de su esposo, mi suegro, Arkady Fiaktistovich. No puedo decir que nuestra relación hubiese sido armoniosa desde el principio. Durante los primeros años de mi matrimonio con la Ver, su madre solía entrometerse constantemente, criticando mi forma de cocinar, mi manera de vestir, incluso cómo llevaba la casa. Pero algo cambió tras el nacimiento de Miroslava. Fue como si Glafira se hubiera ablandado, transformándose de una crítica implacable en una abuela cariñosa y afectuosa. Y ahora, este teléfono, esta conversación. No podía creer lo que estaba leyendo. La Ver llevaba casi 3 semanas fuera por un viaje de trabajo. Su empresa farmacéutica lo había enviado a Novosibirsk para supervisar la apertura de una nueva planta de producción y no regresaría hasta dentro de 4 días. Por supuesto que lo extrañaba, pero ya me había acostumbrado a sus frecuentes ausencias. Después de todo, gracias a su éxito profesional, podíamos permitirnos esta casa espaciosa en las afueras, una escuela privada para Miroslava, y el lujo de que yo pudiera dedicarme por completo a la familia y a mis propios intereses. Seguí leyendo, tratando de comprender. Algunos mensajes habían sido eliminados, pero lo que quedaba era suficiente para dibujar un panorama profundamente inquietante. Mi suegra planeaba algo que nos involucraba tanto a mí como a Miroslava. Y fuera lo que fuera, había asustado tanto a mi hija que la empujó a despertarme a medianoche, rogándome que su abuela se marchara. «Necesito que todo salga según lo planeado. Vitalina no debe sospechar nada antes de tu llegada», decía uno de los mensajes enviados por mi suegra. «No te preocupes, mamá. Todo está bajo control. En una semana, nos habremos librado de este problema para siempre», respondía el contacto guardado como la Brushka. Mi esposo, Milaver, el hombre con quien compartí 12 años de matrimonio, el padre de mi hija, con quien había construido una vida y forjado un futuro en común. Me llamaba problema. Leí ese mensaje una y otra vez, negándome a aceptar que esas palabras salieran de él. ¿Qué había ocurrido? ¿Por qué? ¿Qué había hecho yo para merecer esto? Las preguntas se arremolinaban en mi mente como una tormenta sin tregua.
Pero ninguna respuesta llegaba. Solo tenía esa cadena de mensajes sombríos que, según las fechas, se prolongaba desde hacía meses. Los papeles de la casa están casi listos. Cuando regrese transferiremos todo a tu nombre, había escrito Laver. ¿Y la niña? No dará problemas, preguntaba su madre. No te preocupes por la pequeña, soy su padre. El tribunal estará de mi parte. Sobre todo con nuestras conexiones. Una náusea me subió por la garganta. Planeaban arrebatarme a mi hija, expulsarme de la casa que creía mía. ¿Pero por qué? ¿Qué crimen había cometido para merecer semejante traición por parte de quienes más amaba? No había acusaciones concretas en los mensajes, solo insinuaciones vagas de que yo era una mujer inadecuada, una influencia nociva para Miroslava. Parecía que Glafira Arkadievna había ido tejiendo, paso a paso, una red para poner a mi propio esposo en mi contra, para que me arrebatara a mi hija y me echara de la casa que yo había cuidado con tanto esmero y cariño. Dejé el teléfono a un lado, tratando de ordenar mis pensamientos. Tenía que actuar, y rápido. Pero antes, debía serenarme, pensar con claridad. Quizá estaba malinterpretando los mensajes. Tal vez hablaban de otra cosa, y el miedo me hacía ver fantasmas donde no los había, arrastrándome hacia una pesadilla creada por mi propia mente. Miré el reloj. Las 2 de la madrugada. Demasiado tarde para llamar a Laver y exigirle explicaciones. ¿Y qué podría decirle, siquiera? Leí los mensajes de tu madre sin permiso y descubrí que estás planeando echarme de casa y quitarme a nuestra hija. Lo negaría todo. Por supuesto que lo haría. No. Tenía que ser más astuta. Necesitaba más información. Necesitaba comprender el panorama completo antes de sacar conclusiones o tomar decisiones definitivas. Volví a tomar el teléfono de mi suegra y continué revisando los mensajes. Más allá de las conversaciones con Laver, encontré otras, con personas llamadas Eldar y Bárbara. Elder, al parecer, era el abogado encargado de los trámites legales. En cuanto a Bárbara, su papel no era del todo claro, pero ella y Glafira hablaban sobre historiales médicos. ¿Pudiste confirmar el diagnóstico?, preguntaba Glafira. Sí, tal como sospechábamos. Depresión clínica con tendencias suicidas. Eso debería bastar, respondía Bárbara. Estuve a punto de dejar caer el teléfono. Planeaban declararme mentalmente inestable, falsificar documentos médicos para quitarme la patria potestad. No podía creer que aquello fuera real, que mi Laver, fuera parte de una trama semejante. Sí, habíamos tenido nuestras dificultades conyugales a lo largo de los años. ¿Qué matrimonio no las tiene? Pero siempre logramos llegar a acuerdos, dialogar, resolver los conflictos juntos. O al menos, eso creía yo. ¿Y si todo este tiempo él había llevado una doble vida? Sí, tras la máscara de esposo amoroso se escondía un manipulador frío y calculador, esperando el momento oportuno para deshacerse de mí. No, no podía ser. Tenía que haber otra explicación. Quizás se trataba de una broma cruel, o de algún plan retorcido para sorprenderme en nuestro aniversario. Pero no, el aniversario había sido hace ya 4 meses. ¿Y qué clase de sorpresa incluye evaluaciones psiquiátricas falsificadas y una conspiración para arrebatarte a tu hija? Las lágrimas empezaron a deslizarse por mis mejillas. Con dedos temblorosos, seguí recorriendo la conversación, desesperada por encontrar algo, lo que fuera, que demostrara que estaba equivocada, que mi esposo y mi suegra no eran los monstruos que esos mensajes insinuaban. Y entonces vi las fotos. Laver, con una mujer, una rubia esbelta, de figura escultural y sonrisa deslumbrante. Posaban junto al mar, abrazados, radiantes, relajados. El pie de foto decía: por fin estarán juntos, como siempre soñé. Y debajo: Cristina te queda mucho mejor que esa advenediza. Cristina. Así que era eso. Laver tenía una amante. Y su madre no solo lo aprobaba, lo ayudaba activamente a deshacerse de su esposa para que pudiera comenzar una nueva vida con quien ella consideraba más digna de él. 12 años de matrimonio. 11 años dedicada a criar a nuestra hija. Todo ese tiempo creí que teníamos una familia sólida, que nos amábamos, que estábamos construyendo un futuro compartido. Y al final no era más que un estorbo. Una pieza sustituible, lista para ser descartada en cuanto apareciera algo mejor. Dejé el teléfono a un lado y cerré los ojos,
tratando de contener la oleada de dolor y rabia que amenazaba con desbordarme. Debía mantener la calma, pensar con claridad. Por Miroslava, si no por mí. Lo primero era devolver el teléfono antes de que Glafira notara su ausencia. Si se daba cuenta de que había descubierto sus planes, tal vez los acelerarían. Y yo necesitaba tiempo. Tiempo para protegerme. Y para proteger a mi hija. Me levanté con sigilo. Me puse la bata y salí de la habitación en puntillas. La casa estaba sumida en un silencio absoluto. Al pasar frente a la habitación de Miroslava, me detuve. Su respiración pausada y profunda se escuchaba a través de la puerta entreabierta. Bajé las escaleras y me dirigí al salón. Coloqué el teléfono exactamente donde Miroslava lo había encontrado, junto al mando del televisor y una caja de bombones. Luego volví a mi habitación, cerré la puerta tras de mí y por fin dejé que las lágrimas fluyeran. Lloré durante mucho rato, en silencio, con el rostro hundido en la almohada para no despertar a mi hija. Lloré por las esperanzas destrozadas, por el amor traicionado, por la confianza perdida para siempre. Pero cuando se agotaron las lágrimas, la desesperación dio paso a la determinación. No permitiría que me arrebataran a mi hija. No dejaría que me borraran de nuestras vidas como si fuera un objeto descartable. Iba a luchar por mí, por Miroslava, por nuestro futuro. Pero primero necesitaba saber más. Tenía que entender hasta qué punto habían avanzado sus planes, qué recursos tenían a su disposición y, lo más importante, quién más estaba involucrado. Y todo eso debía hacerlo sin despertar las sospechas de Glafira. A la mañana siguiente, me desperté con un dolor de cabeza punzante, tras una noche de insomnio. Una mirada al reloj bastó para darme cuenta de que me había quedado dormida. A esas horas, Miroslava ya debería estar preparándose para ir al colegio, y yo ni siquiera le había hecho el desayuno. Me vestí a toda prisa y bajé a la cocina, lista para disculparme con mi hija por mi descuido. Pero Glafira Arkadievna ya había tomado el control de la cocina, y Miroslava estaba sentada a la mesa, terminando su tortilla. «Buenos días, Sonia», dijo mi suegra con una sonrisa que ahora me resultaba dolorosamente fingida. «Decidí no despertarte. Te acostaste tarde, ¿verdad?» «Sí, estuve leyendo hasta tarde». Mentí, evitando su mirada. «Gracias por prepararle el desayuno a Miroslava». «No tienes que agradecerme, querida. Somos familia», respondió, pero sus palabras, tras lo descubierto la noche anterior, sonaban como una burla. Miroslava me miró con preocupación. Le guiñé un ojo, intentando transmitir que todo estaba bajo control, aunque por dentro me consumía la incertidumbre. «La abuela me hizo una tortilla con queso y tomates», dijo mi hija, esforzándose por sonreír. «Qué bien, mi amor», contesté mientras me servía un café. «¿Estás lista para la prueba de matemáticas?» «Creo que sí». Repasé fracciones antes de dormir. Esa conversación cotidiana sobre el colegio y el desayuno se sentía irreal, considerando lo que había descubierto la noche anterior. ¿Cómo podíamos estar hablando de tortillas y fracciones mientras algo tan siniestro se gestaba a nuestras espaldas? «Te veo pálida, Vitalina», comentó mi suegra observándome con atención. «¿Te sientes bien?» «Me duele un poco la cabeza», admití. «Tal vez el clima esté cambiando. Tengo unas pastillas excelentes para eso», dijo, entusiasmada. «Te las traigo ahora mismo». En cuanto salió de la cocina, Miroslava se inclinó hacia mí y susurró. «Mamá, ¿viste el teléfono? ¿Qué significa todo eso?» «Silencio, mi amor», le respondí en voz baja. «Voy a averiguarlo todo. Solo no dejes que la abuela note que algo va mal. Está bien», asintió, seria. En ese momento, Glafira regresó con un pequeño frasco de pastillas. «Toma 2», me dijo, tendiéndome el frasco. «Son mano de santo para las migrañas». Tomé las tabletas, pero no me apresuré a tragarlas. Después de todo lo que había descubierto, ya no confiaba en ella. ¿Y si no eran analgésicos, sino un sedante? ¿Y si querían hacerme parecer inestable cuando la Ver regresara? «Gracias, las tomaré más tarde», respondí, guardándolas en el bolsillo de la bata. «Necesito comer algo primero». Frunció el ceño, pero no insistió. Después del desayuno, llevé a Miroslava al colegio. Una vez a solas en el coche, ella volvió a sacar el tema. «Mamá, ¿qué está pasando? ¿Por qué la abuela y papá dicen cosas tan raras? ¿De verdad quieren que te vayas?» Suspiré,
buscando cómo explicar la traición a una niña de 11 años. Miroslava, a veces los adultos hacen cosas muy difíciles de entender. No puedo explicártelo todo ahora, pero te prometo que voy a resolverlo. Y pase lo que pase, recuerda esto: siempre estaré contigo, siempre te amaré, siempre seré tu madre. Y eso no puede quitártelo nadie, y si papá me lleva con él y no me deja verte. El miedo en su voz me partió el alma. Eso no va a pasar, dije con firmeza, aunque por dentro temblaba solo de pensarlo. No permitiré que nadie nos opere. En la entrada del colegio, la abracé más fuerte que de costumbre, aspirando el aroma de su champú de fresa, sintiendo el calor de su pequeño cuerpo. Suerte en tu prueba, le dije. Te recojo a las 3. Está bien, mamá. Ten cuidado con la abuela, dijo con seriedad. El hecho de que una niña tuviera que advertirme eso me dejó profundamente inquieta. Al volver a casa, encontré a mi suegra preparándose para salir. Voy a la peluquería, anunció, poniéndose el abrigo. Luego pasaré por el supermercado. ¿Necesitas algo? No, gracias, respondí, agradeciendo en silencio esas horas de soledad. Tiempo para buscar en la casa y, con suerte, encontrar más pruebas de la conspiración. Apenas cerró la puerta tras de sí, comencé a registrar su dormitorio. Detestaba husmear entre las pertenencias ajenas, pero se trataba de mi vida, de mi hija, y no podía darme el lujo de ser delicada. En una cómoda, entre blusas y pañuelos cuidadosamente doblados, encontré una carpeta con documentos. Me temblaban las manos al abrirla. Dentro había estados de cuenta bancarios que mostraban transferencias cuantiosas a Eldar Semyonovich Nezdilov, el mismo abogado mencionado en los mensajes. Las sumas eran demasiado elevadas para una jubilada como Glafira. El dinero venía, sin duda, del haber. También encontré informes médicos a mi nombre. Los leí con horror. Según esos documentos, padecía un trastorno bipolar severo y representaba un peligro para mí misma y para los demás, incluida Miroslava. Los informes detallaban episodios que jamás había vivido, arranques de ira, conductas agresivas, incluso intentos de suicidio. Todo era completamente falso, pero parecía auténtico. Encabezados de clínicas reales, firmas de médicos colegiados. Fotografié cada página con mi móvil. Aquello podía ser prueba clave en una posible defensa legal. Luego fui al portátil de mi suegra, que había dejado sobre la mesa del salón. Por suerte, no tenía contraseña. En su correo electrónico encontré correspondencia con Eldar Nezdilov, donde discutían los detalles del caso. El abogado le aseguraba que, con esos informes médicos, quitarme la custodia sería sencillo, sobre todo si la Ver demostraba solvencia económica y ofrecía a Miroslava un hogar normal junto a su nueva esposa. Su nueva esposa. Esas palabras me golpearon como una bofetada. No solo quería deshacerse de mí. La Ver ya planeaba un nuevo matrimonio con Cristina, la mujer que su madre consideraba más adecuada. También hallé un borrador de una carta que Glafira había estado escribiendo a su hermana. En ella, expresaba su alegría porque la Ver finalmente había recuperado la razón y había decidido separarse de esa advenediza. Afirmaba que Cristina, proveniente de una familia respetable y con los valores adecuados, sería una esposa digna y una madre ideal para Miroslava. En ningún momento parecía considerar que Miroslava ya tenía una madre, una que la amaba más que a su propia vida. Sentía hervir dentro de mí una tormenta de rabia y dolor. ¿Cómo podía la Ver traicionarme con tanta frialdad? Todo por una mujer que contaba con el visto bueno de su madre, pero la ira, por sí sola, no resolvería nada. Necesitaba un plan. Según los documentos, planeaban iniciar el proceso en cuanto la Ver regresara de su viaje de negocios. Tenía 4 días para prepararme. Primero, debía proteger a Miroslava. Si pensaban quitármela con base en informes falsos, yo debía demostrar que estaba perfectamente sana. Eso implicaba someterme a una evaluación médica independiente y obtener certificaciones de profesionales reconocidos. Segundo, consultar con un abogado especializado en derecho de familia. Necesitaba a alguien que pudiera enfrentar a Eldar Nezdilov y sus artimañas. Tercero, las finanzas. La Ver y yo compartíamos una cuenta conjunta a la que aún tenía acceso.
Pero si estaba preparando el divorcio, podía bloquearme el acceso en cualquier momento. Tenía que retirar dinero de inmediato para gastos legales y de sustento en caso de que tuviéramos que abandonar la casa. Y cuarto, la decisión más difícil: ¿cómo enfrentar al haber? ¿Debía confrontarlo directamente? ¿Fingir que no sabía nada mientras preparaba mi defensa en silencio? Intentar hablar con él, entender por qué hacía esto, si aún había alguna esperanza para nuestro matrimonio, para nuestra familia. Una parte de mí se negaba a creer que mi Laver, el hombre con quien compartí 12 años de vida, fuera capaz de esto. Tal vez su madre lo había manipulado. Tal vez Cristina lo sedujo, aprovechando nuestras ausencias. Pero otra parte, más lúcida, más fría, sabía que planes así no se gestan de la noche a la mañana. Por el contenido de los documentos, esto llevaba meses en marcha. Era una traición premeditada, fría, calmada. Y perdonar algo así no solo sería ingenuo, sería peligroso. Copié todos los documentos y correos a una memoria USB, asegurándome de no dejar rastro de mi intrusión. Luego devolví todo a su sitio y salí de la habitación justo cuando escuché la puerta principal abrirse. Glafira Arkadievna había vuelto. «Vitalina, ya regresé», llamó desde el pasillo. «¿Me ayudas con las bolsas, por favor?» Bajé las escaleras, obligándome a sonreír, aunque por dentro ardía de indignación. «Por supuesto, Glafira Arkadievna», dije tomando las bolsas del supermercado. «¿Qué tal en la peluquería?» «Maravilloso, querida. El estilista estuvo especialmente inspirado hoy. ¿Qué opinas de mi nuevo peinado?» Observé su cabello plateado, cuidadosamente arreglado, y apenas noté diferencia con el de esa mañana. «Muy elegante», dije, eludiendo los detalles. «Te queda bien». «Gracias, cielo», sonrió. Esa sonrisa que antes me parecía cálida, ahora me resultaba falsa, depredadora. «Quiero lucir bien para cuando vuelva a ver. Hace tanto que no está en casa». «Sí, todos lo extrañamos», respondí, sorprendida de lo fácil que salía la mentira de mis labios. Desempaquetamos las compras y le dije que necesitaba pasar por la tienda para comprar algunas cosas para Miroslava y luego recogerla del colegio. «Por supuesto, querida», asintió con dulzura. «Yo iré preparando el almuerzo. ¿Qué te parece si hacemos borscht? A Laver siempre le encantaba». «Buena idea», respondí, tomando el bolso y las llaves del coche. Al salir a la calle, por fin pude respirar con libertad. Fingir que todo está bien mientras tu mundo se desmorona es una de las cosas más difíciles que existen. Me subí al coche y saqué el teléfono. Necesitaba encontrar un buen abogado de inmediato. Comencé a llamar a despachos jurídicos, explicando que requería asesoramiento legal urgente sobre un asunto familiar. Preferiblemente ese mismo día. Tuve suerte en el tercer intento. La abogada Svetlana Igorevna Sukovskaya podía recibirme en 1 hora. Acepté sin dudar. En ese intervalo, me detuve en el banco y retiré 20.000 rublos. No era una gran suma, pero sí suficiente para empezar. Honorarios legales, gastos esenciales y lo necesario para Miroslava en caso de que tuviéramos que abandonar la casa apresuradamente. Decidí no tocar el resto de los fondos para evitar levantar sospechas si Laver estaba monitoreando la cuenta en línea. Svetlana Igorevna resultó ser una mujer de unos 40 y tantos años, de mirada inteligente y modales atentos. Escuchó mi relato sin interrumpirme, tomando apuntes de vez en cuando en su cuaderno. ¿Así que tiene pruebas de que su esposo y su suegra están conspirando para despojarla de sus derechos parentales mediante documentos médicos falsificados?, preguntó al finalizar mi relato. Sí, copié su correspondencia y los documentos. Le tendí la memoria USB. «Está todo aquí». Insertó el dispositivo en su ordenador y comenzó a revisar los archivos. Su expresión se volvió cada vez más grave a medida que leía. «Esto es sumamente grave, Vitalina Andreyevna», dijo finalmente. «Lo que su esposo y su suegra intentan no es solo una traición, sino un delito penal, falsificación de historiales médicos, difamación, intento de fraude relacionado con bienes. Si todo esto se confirma, no solo perderán en el ámbito civil, sino que podrían enfrentar cargos penales. No quiero que el padre de mi hija acabe en prisión», admití, aunque una parte de mí sentía que Laver merecía justamente eso. «Solo quiero protegerme a mí y a Miroslava». «Lo comprendo»,
asintió Svetlana Igorevna. En ese caso, esto es lo que debemos hacer. Primero, deberá someterse a una evaluación médica independiente que desmienta esos diagnósticos falsificados. Segundo, hay que reunir pruebas de su idoneidad como madre, cartas de las maestras de Miroslava, de su pediatra, e incluso de vecinos o amistades que puedan dar fe de su capacidad de cuidado y estabilidad. Tercero, prepararemos una contrademanda por difamación y falsificación de documentos que presentaremos si su esposo decide iniciar acciones legales. ¿Y qué pasará con Miroslava? Me da miedo que intenten llevársela por la fuerza mientras el tribunal aún revisa el caso. Existe un procedimiento legal para determinar el lugar de residencia del menor durante el proceso judicial, explicó con calma la abogada. Con la evidencia que ya tenemos, podemos solicitar que su hija permanezca con usted, pero debemos actuar con rapidez. ¿Cuándo regresa su esposo? En 4 días. Entonces tenemos 4 días para prepararnos. Esto es lo que propongo. Mañana se someterá a la evaluación médica. Llamaré a un psiquiatra de confianza y concertaré una cita urgente. Después, redactaremos la documentación para el tribunal, de modo que estemos listas para responder a cualquier acción legal de parte de su esposo. Y mientras tanto, deberá decidir si permanecer en la casa o trasladarse con su hija a otro lugar. Me mudaré, pero ¿a dónde? ¿Tiene algún familiar o amistad que pudiera acogerlas temporalmente? Me detuve a pensar. Mis padres habían fallecido hacía tiempo y no tenía una relación cercana con mi hermano, que vivía en otra ciudad. En cuanto a amistades dispuestas a ofrecernos refugio, no quedaba ninguna. Con los años, al lado del haber, fui soltando los lazos antiguos, dedicándome por completo a la familia y al hogar. La verdad, no, admití. Quizá debería alquilar un lugar. Es una opción, asintió la abogada. Pero tenga en cuenta que, si esto llega a juicio, su esposo podría utilizar su partida del domicilio familiar como argumento en su contra. Podría alegar inestabilidad o que usted abandonó el hogar. Pero no puedo quedarme en una casa con personas que intentan quitarme a mi hija. Comprendo cómo se siente, Vitalina Andreyevna. Pero desde un punto de vista legal, quizá lo más prudente sea permanecer en la vivienda hasta la primera audiencia. Por supuesto, si percibe una amenaza real para su seguridad o la de su hija, debe marcharse de inmediato. Pero si puede soportarlo, le recomiendo que se quede. Por ahora. Asentí en silencio, comprendiendo su razonamiento, aunque la idea de seguir viviendo bajo el mismo techo que mi traicionera suegra y pronto también la ver me revolvía el estómago. Está bien, dije en voz baja. Lo intentaré. ¿Qué más puedo hacer? Siga recopilando pruebas. Si recibe nuevos mensajes, nuevos documentos, guarde todo. Y lo más importante, no dejen ver que sabe lo que están tramando. Actúe como si nada hubiera cambiado. Si sospechan que los ha descubierto, podrían modificar su estrategia, y eso complicaría nuestra defensa. Entiendo. Gracias, Svetlana Igorevna. De nada. Aquí tiene mi tarjeta con mi número directo. Llámeme ante cualquier duda o inconveniente. Y no olvide, mañana a las 10 tiene cita con el Dr. Resnikov para su evaluación. Lo contactaré ahora mismo. Salí de la oficina de la abogada con una extraña pero reconfortante sensación. Por fin estaba haciendo algo concreto para protegerme y proteger a mi hija. La situación seguía siendo terrible, sí, pero ahora tenía un plan y una profesional a mi lado. El siguiente paso era recoger a Miroslava del colegio. En el trayecto, no dejé de pensar en cómo hablar con ella, qué decir y cuánto revelar. Ya intuía que algo grave ocurría, pero no quería asustarla con demasiada información de golpe. Miroslava me esperaba junto a la verja del colegio, cambiando el peso de un pie a otro con evidente ansiedad. Apenas divisó el coche, corrió hacia él como si la persiguieran. «Mamá, por fin», exclamó subiéndose al asiento delantero. Estaba tan preocupada. «Lo siento, amor. Me retrasé un poco», dije mientras me incorporaba al tráfico. «¿Cómo te fue en el examen?» «Bien, supongo», respondió distraída observándome con atención. «Mamá, ¿averiguaste algo? ¿Qué está pasando? ¿Por qué papá y la abuela quieren que te vayas?» Suspiré. Ya no podía escudarme en vagas tranquilizaciones. «Miroslava, es complicado. Y no quiero asustarte. Pero ya tienes edad para escuchar la verdad.
Sí, tu padre y tu abuela están planeando algo. Algo injusto. Quieren separarnos. ¿Pero por qué? Su voz denotaba una auténtica confusión. ¿Qué les hiciste? No les hice nada, cariño. Simplemente. Parece que tu padre ya no quiere estar conmigo. Ha conocido a otra mujer. ¿Otra mujer? ¿Cómo? Frunció el ceño, intentando comprender. Pero él está casado contigo. No puede irse y casarse con otra. En nuestro país, el divorcio es legal, le expliqué con suavidad. Si dos personas ya no desean seguir juntas, pueden terminar su matrimonio y comenzar una nueva familia. ¿Y qué hay de mí? Sus ojos se llenaron de lágrimas. Yo no quiero una nueva mamá. Te quiero a ti. Y siempre seré tu mamá, Miroslava. Le aseguré con firmeza, aunque el corazón se me encogía de miedo. Nadie podrá quitarte eso. Aunque tu padre se divorcie de mí, aunque se vuelva a casar, yo seguiré siendo tu madre. Haré todo lo posible para que podamos vernos siempre que tú quieras. ¿Y si papá no me deja? Preguntó con una madurez que me sobrecogió. Existen leyes que protegen los derechos de los hijos y de los padres, dije, esforzándome por sonar segura. Ya he contratado a una abogada y ella nos ayudará a defender nuestros derechos. ¿Una abogada? ¿Como en las películas de divorcios? Miroslava parecía asustada. Sí, mi amor. A veces la vida realmente se parece a una película, le respondí con una sonrisa triste. Pero no te preocupes, todo saldrá bien. No dejaré que nadie nos opere. Yo tampoco, declaró con determinación. Le diré a papá que no quiero otra mamá, que quiero estar contigo. Gracias, amor mío. Aparté por un momento la mano del volante para acariciarle el cabello. Tu apoyo significa el mundo para mí. Pero por ahora, no le digamos a papá ni a la abuela lo que sabemos. ¿De acuerdo? Está bien, será nuestro secreto. Cuando llegue el momento les diremos todo. Como espías, dijo con un brillo de emoción en la voz. Sí, como espías, sonreí, aliviada de que aún pudiera encontrar una chispa de aventura en medio de todo esto. Observaremos, reuniremos información y cuando llegue el momento actuaremos. Soy buena guardando secretos, afirmó solemnemente. No diré ni una palabra a la abuela ni a papá cuando vuelva. Perfecto. ¿Qué te parece si pasamos por una cafetería a tomar un helado? Hoy tuviste un examen. Te mereces un premio. ¿Y si la abuela se enoja porque arruinamos el almuerzo? Preguntó con una sonrisa pícara. No tiene por qué enterarse, le guiñé un ojo. Ese será otro de nuestros secretos. Paramos en una pequeña cafetería cerca de casa. Miroslava pidió helado de chocolate con salsa de caramelo. Yo me pedí un café. No tenía hambre. El estómago se me había hecho un nudo por la tensión. Mamá, ¿tú todavía amas a papá? Preguntó de pronto llevándose otra cucharada de helado a la boca. Dudé. ¿Lo amaba aún, después de todo lo que había descubierto sobre su traición? Lo amé durante muchos años, respondí con sinceridad. Fue mi esposo, el padre de mi hija, parte de nuestra familia. Pero ahora, después de lo que está planeando, ya no estoy segura. El amor y la confianza están profundamente unidos. Es difícil amar a alguien en quien ya no puedes confiar. Entonces, ¿yo todavía debería amarlo?, preguntó con voz insegura. Claro que sí, cariño, le dije enseguida tomándole la mano sobre la mesa. Él es tu padre y te quiere. Pase lo que pase entre nosotros como adultos, eso no debería afectar tu relación con él. Pero, ¿cómo puedo amarlo si te hace daño?, preguntó con verdadera angustia. Es difícil, mi amor. A veces los adultos toman decisiones que son difíciles de entender, incluso de aceptar. Pero ¿sabes qué es lo más importante? Que nada de esto es culpa tuya, ni una sola parte. Estos son problemas de mayores y somos nosotros quienes debemos resolverlos sin involucrarte. Pero yo ya estoy involucrada, respondió con lógica aplastante. Vi esos mensajes. Sí, y lamento de corazón que hayas tenido que verlos, suspiré. Pero te prometo que haré todo lo posible para protegerte de más dolor. Salimos de la cafetería y volvimos a casa. En el camino tomé una decisión. Debíamos estar listas para una posible salida repentina, por si la situación se agravaba al regreso del haber. Miroslava, quiero que prepares una pequeña mochila con lo esencial, le dije al acercarnos a la casa. Solo lo más importante, tus documentos, algunos juguetes favoritos, un par de mudas de ropa. Guárdala en tu armario, lista por si necesitamos salir de inmediato. ¿Nos vamos a escapar?
Su voz tembló, mezclando miedo e incertidumbre. No necesariamente, la tranquilicé. Pero es mejor estar preparadas para cualquier cosa. Al llegar, Glafira Arkadievna nos recibió con una preocupación exagerada. Por fin llegan. Ya estaba empezando a preocuparme, dijo, abrazando a Miroslava. El almuerzo está listo. Lávate las manos y ven a la mesa. Gracias, Glafira Arkadievna, respondí con cortesía. Fuimos a la tienda a buscar zapatillas nuevas para gimnasia. ¿Y encontraron algo?, preguntó mi suegra. No del todo, intervino Miroslava, demostrando una notable habilidad para improvisar. No tenían mi número en rosa y yo solo quiero rosas. Es verdad, mamá. Sí, cariño, es verdad, confirmé, orgullosa de su ingenio. Tendremos que buscar en otra tienda. Durante el almuerzo, Glafira Arkadievna estuvo inusualmente conversadora. Habló de su visita a la peluquería, de los precios en el supermercado y de una vecina que se encontró de camino. Yo fingí interés, asentí en los momentos oportunos, hice preguntas educadas, como si todo estuviera en orden, como si no supiera nada de su traición. Después de comer, Miroslava fue a su habitación a hacer la tarea y yo me quedé ayudando con los platos. Vitalina quería hablar contigo, dijo de repente pasándome un plato para secar. Sí, mi corazón se aceleró. Iba por fin a hablar abiertamente de sus planes. Es sobre el haber. Llamó hoy mientras ustedes estaban fuera. Ya veo. ¿Qué dijo? Traté de sonar calmada e indiferente. Dijo que nos echa mucho de menos y que tiene una sorpresa para Miroslava. ¿Una sorpresa? ¿Qué tipo de sorpresa? Me tensé. No lo sé. Se encogió de hombros. Pero creo que es algo bonito. Laver siempre ha tenido talento para las sorpresas agradables. Sí, es verdad. Admití, recordando los primeros años de nuestro matrimonio, cuando mi esposo disfrutaba genuinamente sorprenderme con regalos, escapadas espontáneas o cenas románticas. ¿Cuándo había cambiado todo? ¿Cuándo se había convertido nuestro matrimonio en una farsa donde uno de los dos planeaba secretamente eliminar al otro? También dijo que quizá regrese un día antes, añadió ella. Si todo sale bien, estará aquí el jueves por la tarde. La noticia me tomó por sorpresa. Tenía aún menos tiempo del que pensaba. «Qué bien», dije, fingiendo entusiasmo. «Mira y yo lo hemos echado muchísimo de menos». «Sí. La pequeña lo adora», dijo con significado. «Es tan importante que una niña crezca en una familia adecuada, con la educación correcta». Estuve a punto de responder con dureza a su insinuación, pero me contuve. En su lugar, le pedí su receta de borscht. Esa noche, después de acostar a Miroslava, llamé a Svetlana Igorevna para informarle del posible adelanto en el regreso del haber. Eso complica un poco las cosas, admitió la abogada. Pero no es grave. Lo más importante es que mañana vayas a tu cita con el doctor Reznikov. Ya le informé de tu situación. Te espera a las 10 de la mañana. Estaré allí, prometí. ¿Pero qué hago con Miroslava? No puedo dejarla con mi suegra. Llévala contigo, aconsejó Svetlana. Diles que vas al dentista o algo así. Lo fundamental es no despertar sospechas. Tu suegra no debe enterarse de que estás preparando acciones legales. Entiendo. Gracias por el consejo. Y una cosa más, Vitalina Andreyevna, intenta grabar una conversación con tu suegra. Incluso un comentario indirecto sobre sus intenciones puede servir como prueba en el juicio. Lo intentaré, dije, aunque no tenía ni idea de cómo lograr que Glafira Arkadievna hablara de algo que tanto se había esforzado en ocultar. Esa noche apenas pude dormir. Me revolvía en la cama, pensando en lo rápido que puede desmoronarse la vida. Tan solo 2 días atrás, confiaba plenamente en mi esposo, en nuestra familia, en el futuro. Ahora yacía en la oscuridad, planeando cómo protegerme y proteger a mi hija, del hombre en quien un día había depositado todo mi amor y toda mi fe. A la mañana siguiente le dije a mi suegra que debía llevar a Miroslava al dentista para un chequeo de rutina. ¿Por qué hoy?, preguntó, visiblemente sorprendida. ¿Tiene clase? Tiene un bloque libre de 10 a 12, mentí. Y no hay otras citas disponibles durante semanas. Ya veo, asintió ella, aunque percibí un destello de sospecha en su mirada. Bueno, no te entretengo más. Camino al médico, le expliqué a Miroslava a dónde íbamos en realidad y por qué. ¿Ese doctor se supone que tiene que confirmar que estás cuerda?,
Preguntó, demostrando una madurez sorprendente para su edad. Así es, asentí. La abuela y papá están difundiendo mentiras, diciendo que estoy mentalmente inestable. Tenemos que demostrar lo contrario. Pero eso es absurdo, protestó. Cualquiera que te conozca sabe que eres la mamá más normal del mundo. Gracias, mi amor. Sonreí. Pero el tribunal necesita documentos oficiales, informes de expertos. Por eso vamos a ver al doctor Reznikov. El doctor Reznikov resultó ser un hombre mayor, de mirada amable y gesto atento. Realizó un examen minucioso, formulándome muchas preguntas sobre mi pasado, mi familia y mi trabajo. Luego pidió que Miroslava se uniera a nosotros y también conversó con ella. Su hija es extraordinariamente madura para su edad, dijo una vez que Miroslava salió al pasillo. Y habla de usted con gran admiración. Gracias, asentí. Está claro que tienen un vínculo muy fuerte, comentó con una sonrisa. Bien, Vitalina Andreyevna, continuó. No observo en usted ningún indicio de trastorno psicológico. Es una mujer sensata, emocionalmente estable y una madre amorosa. Los diagnósticos que me mencionó Svetlana Igorevna son invenciones sin fundamento. ¿Podría emitir un informe oficial? Por supuesto. Lo tendré listo mañana. Pero desde ya le aseguro que estoy dispuesto a testificar como perito en el tribunal, si es necesario. Lo que están haciendo su esposo y su suegra. Ni siquiera sé cómo calificarlo. Es una falta absoluta de ética médica y de humanidad. Gracias, doctor Reznikov. Su apoyo significa el mundo para mí. Después de la cita, Miroslava y yo pasamos por una clínica dental real, solo para dar verosimilitud a nuestra historia frente a mi suegra. Luego regresamos a casa. Glafira Arkadievna nos recibió con una sonrisa, pero noté que nos observaba con atención, como intentando descubrir si escondíamos algo. ¿Qué tal les fue con el dentista?, preguntó. Muy bien, respondió Miroslava, una vez más demostrando su impresionante capacidad para actuar. El doctor dijo que mis dientes están sanos, pero que debo limpiar mejor entre los incisivos inferiores. ¿Así? ¿Y eso les tomó 2 horas?, preguntó mi suegra con escepticismo. Claro que no, Intervine. Después pasamos por la librería. Mira necesitaba un libro para su trabajo de literatura. Ya veo, asintió Glafira Arkadievna, aunque percibí que no terminaba de creernos. Bueno, la comida está lista. Lávense las manos y vengan a la mesa. Durante todo el día, mi suegra estuvo inusualmente atenta, tanto conmigo como con Miroslava. No dejaba de encontrar excusas para entrar a su habitación, ayudar con los deberes, proponer algún juego de mesa. Era evidente que intentaba averiguar si yo había confiado algo a mi hija. Esa noche, cuando Miroslava ya dormía, Glafira Arkadievna me invitó a la cocina a tomar té. Encendí discretamente la grabadora del móvil, escondido en el bolsillo de mi bata, con la esperanza de captar algo que pudiera ser útil ante el tribunal. Vitalina quería hablar contigo sobre el haber, comenzó mientras servía el té. ¿Sí? ¿Qué pasa con él? Intenté sonar casual. Últimamente lo noto triste. Tú no. No especialmente, me encogí de hombros. Siempre está ocupado con el trabajo, los proyectos, los viajes. Justamente, dijo con intención. Viajes constantes y prolongados. ¿No crees que quizá esté huyendo de algo? ¿De qué, por ejemplo? Pregunté tomando un sorbo de té mientras la observaba por encima del borde de la taza. Tal vez de problemas familiares. Ya sabes cómo son los hombres, no manejan bien los conflictos. Prefieren evitarlos antes que enfrentarlos. No tenemos problemas en la familia Glafira Arkadievna, afirmé. Al menos, la Ver nunca me ha mencionado ninguno. A veces los hombres no dicen las cosas directamente. Esperan que las mujeres intuyan que algo no anda bien. ¿Y qué es, según usted, lo que no anda bien en nuestra familia? Decidí presionar con la esperanza de que dejara escapar algo. Bueno, por ejemplo, titubeó. ¿No crees que te concentras demasiado en Miroslava? Quizás no le estás prestando suficiente atención a la Ver. Miroslava es nuestra hija, respondí. Es natural que le dedique atención. La Ver lo entiende y lo apoya por completo. Tiene que haber equilibrio, Vitalina. Un hombre necesita sentirse como la prioridad. De lo contrario, empieza a buscar esa atención en otra parte. Ahí estaba, una insinuación velada de que la Ver podría estar teniendo una aventura. Decidí seguirle el juego. Para sonsacarle más, ¿cree que la Ver me está engañando?,
Pregunté, fingiendo estar dolida y sorprendida. Yo no he dicho eso, se apresuró a responder. Pero los hombres son vulnerables a la tentación, sobre todo si se sienten poco valorados en casa. ¿Y quién sería esa supuesta tentación? ¿Una colega? ¿Una secretaria? No lo sé, querida, contestó claramente arrepentida de haber sacado el tema. Hablaba en general, nada más. Los hombres son así. Mire, Glafira Arkadievna, dije, arriesgándome. Creo que está ocultando algo. Si sabe algo sobre mi esposo o mi familia, tengo derecho a saberlo. Soy la madre de Miroslava. La esposa de Laver, claro, querida, replicó con prisa, levantándose de la mesa. Es solo preocupación de madre, nada más. No me hagas caso. Ya es tarde. Me voy a acostar. Se marchó y yo me quedé en la cocina, reflexionando sobre aquella extraña conversación. Claramente estaba tanteando el terreno, intentando averiguar si sospechaba algo, pero fue lo bastante astuta como para no decir nada que pudiera usar como prueba ante el tribunal. Apagué la grabadora, consciente de que esa cinta no serviría de mucho. Ella era demasiado lista para hablar abiertamente de cualquier complot. Al día siguiente, volví a ver a Svetlana Igorevna para recoger el informe del doctor Reznikov y discutir los próximos pasos. No tuve más remedio que dejar a Miroslava con su abuela, ya que tenía clases importantes que no podía perderse. Aquí tiene el informe del doctor Reznikov, me dijo la abogada, entregándome una carpeta. Confirma sin lugar a dudas que usted está mentalmente sana, que no representa peligro para sí misma ni para otros, y que está plenamente capacitada como madre. Gracias, respondí con alivio tomando la carpeta. Esto ya es algo. Además, señala las inconsistencias y contradicciones en los informes falsificados presentados por su esposo y su suegra. Está dispuesto a testificar en el juicio y explicar por qué esos documentos no pueden considerarse auténticos. Eso está bien. ¿Qué más podemos hacer antes de que Laver regrese? He redactado una solicitud para proteger sus derechos parentales, dijo, entregándome otro documento. Si su esposo presenta efectivamente una demanda para retirarle la custodia, responderemos de inmediato con esta reclamación. También había preparado una denuncia por difamación y falsificación documental, lista para presentar en cuanto apareciera cualquier informe médico fraudulento. ¿Y qué hay de la división de bienes? ¿De la casa? Pregunté. Esa será la siguiente etapa, explicó la abogada. Primero debemos garantizar su seguridad y asegurar la custodia de Miroslava. Una vez logrado eso, abordaremos el tema de los bienes compartidos. Pero debo advertirle, si la casa está a nombre de su esposo, será difícil probar su derecho legal sobre ella, especialmente si no tiene evidencia de haber contribuido económicamente. La casa está a nombre de Laver, admití con un suspiro. La compró poco antes de casarnos, antes de que yo entrara en su vida. Pero durante más de 12 años, he volcado en ella mi trabajo, mi esfuerzo y mi amor. Lamentablemente, la inversión emocional no tiene valor legal en la división de bienes, respondió Svetlana Igorevna con pesar. Pero no pierda la esperanza. Si logramos demostrar que su esposo actuó de mala fe, utilizando documentos falsos para arrebatarle la custodia, el tribunal podría mostrarse más favorable hacia usted en las negociaciones por los bienes. Entiendo. Pero, ¿qué debo hacer ahora que Laver regresará en cualquier momento? Continúe actuando con normalidad. No demuestre que sabe nada. Recoja información. Grabe sus conversaciones si puede. Esté preparada. La situación podría escalar rápidamente una vez que su esposo regrese. Tengo miedo, Svetlana Igorevna, confesé. Temo que intenten quitarme a Miroslava por la fuerza, que me echen de la casa, que me dejen en la calle, sin dinero, sin apoyo. Eso no sucederá, dijo la abogada con firmeza. Contamos con pruebas de la conspiración. Tenemos el informe médico que acredita tu buen estado de salud y tenemos el testimonio de tu hija, claro e inequívoco, en el que expresa su deseo de quedarse contigo. La ley está de tu lado. Vitalina Andreevna, no tengas miedo. Sus palabras ofrecieron cierto consuelo, pero la ansiedad no me soltaba. Regresé a casa, preparándome para el día decisivo.
El día en que la Ver finalmente regresaría y la verdad saldría a la luz. La mañana del jueves mi suegra se mostraba inusualmente animada. Se movía por la casa con energía, agitando el polvo, cambiando manteles, cocinando el plato favorito de la Ver. «Mi hijo vuelve hoy», anunció radiante. «Todo debe estar perfecto». «Por supuesto, Glafira Arkadievna», respondí con calma, ayudándola a limpiar. «¿A qué hora llega?» «Alrededor de las 7 de la tarde. Ya reservé un taxi desde el aeropuerto». «Entiendo. ¿Por qué nadie me avisó? Yo podría haberlo recogido». «Fue decisión suya». Se encogió de hombros. «Probablemente no quiso molestarte». Asentí en silencio, anotando mentalmente otra rareza. La Ver siempre me había pedido que lo esperara en el aeropuerto. Decía que me extrañaba y que quería verme lo antes posible. El día transcurrió con una lentitud agónica. Llevé a Miroslava a la escuela, la recogí, la ayudé con los deberes. Pero durante todo ese tiempo, sentí que actuaba en una obra extraña, una en la que todos conocían el guión, excepto yo. Esa tarde, Miroslava estaba cada vez más inquieta, mirando por la ventana con creciente ansiedad. «¿Qué crees que me traerá de Novosibirsk?», preguntó tratando de distraerse de sus nervios. «No lo sé, cariño», dije abrazándola. «Pero estoy segura de que será algo bonito. ¿Qué pasará cuando regrese? ¿Van a pelearse?» «No, mira, no vamos a pelear», le aseguré con suavidad. «Papá y yo hablaremos como los adultos. Todo estará bien». A las 7 en punto, escuchamos un coche detenerse frente a la casa. Miroslava corrió a la ventana. «Papá llegó», exclamó, con una voz cargada de alegría y recelo. Glafira Arkadievna se apresuró a la puerta para recibir a su hijo. Yo me quedé en la sala, con el corazón latiendo con tanta fuerza que temí que se me saliera del pecho. Y entonces entró mi esposo, el padre de mi hija, el hombre junto al que pasé 12 años de mi vida. Se veía como siempre, alto, bien arreglado, con la sombra de barba que solía aparecer al caer la tarde. Una sonrisa iluminaba su rostro, pero sus ojos estaban alertas, calculadores. «Papá», gritó Miroslava lanzándose a sus brazos. Él la alzó y la hizo girar en el aire. «Mi princesa, te extrañé muchísimo», dijo la Ver, besándole la mejilla. Luego se volvió hacia mí. Su sonrisa se volvió apenas más tensa. «Hola, Vitalina», saludó acercándose. «¿Cómo estás?» «Estoy bien», respondí, permitiéndole besarme la mejilla. «¿Qué tal el viaje?» «Muy bien. Todo salió según lo planeado», contestó con tono jovial, aunque evitó mirarme directamente a los ojos. «El proyecto está en marcha. La dirección está satisfecha». «Me alegro mucho», dije, sonriendo. «Debes de estar agotado. ¿Quieres cenar?» «Encantado. Pero primero me daré una ducha y me cambiaré». La Ver subió a la planta alta, dejándonos a su madre, a Miroslava y a mí en la sala. Glafira Arkadievna lucía exultante, como si todo se desarrollara exactamente como lo había soñado. Miroslava, en cambio, seguía tensa, lanzándome miradas inciertas. Le guiñé un ojo para tranquilizarla. Yo tenía todo bajo control. Durante la cena, la Ver habló animadamente sobre su viaje, sobre Novosibirsk y los desafíos del proyecto. Hizo muchas bromas, especialmente con Miroslava. Pero me di cuenta de que casi no me miraba a los ojos, y su trato hacia mí era distante, formal, carente del afecto que alguna vez nos unió. Después de la cena, repartió regalos. A Miroslava le dio una tableta nueva, la que tanto había deseado. A su madre, un chal caro. A mí, un frasco de perfume. Le di las gracias con cortesía, aunque no pude evitar notar que mi obsequio era el más impersonal de todos. Cuando Miroslava se fue a la cama y su madre se retiró oportunamente a su habitación, la Ver y yo quedamos finalmente a solas en la sala. Podía sentirlo. Algo importante estaba por suceder. Algo que definiría el futuro de nuestra familia. «Vitalina, tenemos que hablar», comenzó la Ver, sentándose frente a mí. Su voz era serena, pero firme. «Sí, la Ver, sin duda debemos hablar», asentí, sosteniéndole la mirada. «Hay mucho que decir. He estado dándole vueltas a cómo iniciar esta conversación», continuó, ignorando deliberadamente la intención detrás de mis palabras. «Pero quizá lo mejor sea ser directo. Nuestro matrimonio ha llegado a su fin. Quiero el divorcio». Aunque me había preparado para oír esas palabras, me golpearon como una bofetada.
Sospechar una traición es una cosa, oírla, declarada sin titubeos por la persona en quien confiaste durante años, es otra muy distinta. Me esforcé por mantener la voz firme. ¿Desde cuándo te sientes así? Desde hace un tiempo, respondió con evasivas. No quería precipitarme. Necesitaba estar seguro. ¿Y ahora lo estás?, pregunté. ¿Seguro de qué exactamente, Laver? ¿De que ya no me amas? ¿O de que has encontrado a alguien mejor? Se estremeció claramente desprevenido ante mi franqueza. No se trata de eso, empezó a justificar. Es solo que nos hemos distanciado. Vitalina, ya no somos los mismos. Tenemos valores distintos, visiones distintas de la vida. Hemos superado esta relación. Visiones distintas, repetí. ¿Cómo cuáles? Lo dejé hablar, intrigada por hasta dónde sería capaz de llegar para justificar su traición. Pues, por ejemplo, estás demasiado centrada en Miroslava, su educación, su desarrollo. Sé que eso es importante, claro, pero en ese proceso te has olvidado de todo lo demás. Te olvidaste de nosotros. Así que me estás dejando, dije, sin poder evitar la ironía porque soy demasiado buena madre. No tergiverses mis palabras, replicó Laver irritado. Solo digo que nos hemos alejado, y creo que lo mejor para todos es que sigamos caminos separados. ¿Para todos o para ti y Cristina? Ese nombre cayó entre nosotros como una bomba. Laver palideció. Luego se sonrojó hasta las orejas. Sus ojos se abrieron con incredulidad. ¿Cómo? No logró terminar la frase. ¿Qué cómo sé lo de Cristina, la mujer con la que te acuestas? Esa que tu madre considera una pareja más adecuada para ti que yo. ¿Estuviste espiándome? Su voz se tornó aguda, acusatoria. No, Laver. Respondí con calma. No te espié. Tropecé con la verdad. Del mismo modo en que descubrí tu plan, el tuyo y el de tu madre, no solo para divorciarte de mí, sino para arrebatarme mis derechos como madre utilizando informes médicos falsificados, se quedó completamente paralizado. Abrió la boca, luego la cerró, y volvió a abrirla sin encontrar palabras. Sí, Laver. Continué con la voz firme, aunque por dentro hervía de furia y desolación. Lo sé todo. Sé lo de tu aventura con Cristina, tu plan para arrebatarme a mi hija. Sé de los documentos falsificados del abogado Eldar Nezdilov, a quien pagaste generosamente para destruir mi vida. Eso no es cierto, logró decir al fin. Has malinterpretado todo. Nunca quise quitarte tus derechos como madre. Sí, mantengo una relación con otra mujer, y sí, quiero divorciarme, pero jamás planeé quedarme con Miroslava. Mientes, repliqué implacable. Tengo pruebas, tus mensajes con tu madre, los expedientes médicos falsos, las cartas dirigidas a tu abogado. Todo ha sido entregado a mi abogada, Svetlana Igorevna Zhukovskaya. Está completamente preparada para defendernos, a mí y a Miroslava, de tus maniobras sucias. Laver guardó un silencio atónito. Evidentemente, no esperaba que su plan meticulosamente calculado saliera a la luz, ni que yo tuviera el valor de enfrentarlo. Vitalina, escúchame, cambió de tono, su voz ahora era suave, conciliadora. Tal vez mi madre llevó las cosas demasiado lejos. Sabes lo que piensa de ti, pero te juro que yo no tuve nada que ver con eso. Sí, quiero divorciarme. Sí, amo a otra persona. Pero nunca quise quitarte a tu hija. Nunca quise que te declararan incapaz. Otra vez con tus mentiras, dije, negando con la cabeza. Leí tus mensajes, Laver. Tus palabras exactas, nos desharemos del problema. Que el tribunal fallará a tu favor, que la casa estará a tu nombre. No te atrevas a cargarle todo a tu madre. Ambos participaron en esta conspiración. No entiendes, empezó, con la voz temblorosa. Estaba desesperado. Sabía que nunca aceptarías el divorcio. Nunca permitirías que Miroslava viviera conmigo y con Cristina. No sabía qué hacer. Entré en pánico. Cometí un terrible error. ¿A esto lo llamas un error? Repliqué con frialdad. ¿Crees que es justificable falsificar documentos médicos, difamar a la madre de tu hija y tratar de arrebatarle la custodia? ¿Eso es lo que te dices por las noches para poder dormir? Solo quería ser feliz, susurró. ¿Acaso no tengo derecho a eso? Después de 12 años de matrimonio, ¿no merezco pensar por fin en mí? ¿En ti? La ira me invadió por completo. ¿Y pensaste en Miroslava? ¿Pensaste en ella cuando planeaste separarla de su madre? Cuando decidiste que Cristina, una desconocida para ella, sería mejor madre que quien la ha criado desde que nació.
Miroslava llegará a querer a Cristina, dijo con una seguridad forzada. Es amable, alegre, le encantan los niños, y es más joven que tú. Tiene más energía más. Basta, lo interrumpí, incapaz de escuchar una palabra más. No te atrevas a compararla conmigo. No como madre. Jamás. Se quedó en silencio, mirándome con una mezcla desconcertada de miedo, resentimiento e incredulidad. Claramente no esperaba resistencia, no imaginaba que yo lucharía. ¿Qué vas a hacer?, preguntó al fin. Defenderme. Y proteger a mi hija, respondí con firmeza. ¿Quieres divorciarte? Bien. Estoy de acuerdo. No quiero seguir con alguien capaz de semejante traición. Pero Miroslava se queda conmigo. Y no te atrevas a presentar esos documentos falsos en el juzgado. Mi abogada ya tiene preparada una demanda por difamación y falsificación. En el momento en que tú o Nezdilov los uséis como prueba, la presentaré. Estás mintiendo, dijo, aunque su voz temblaba. ¿Quieres comprobarlo? Saqué el teléfono y le mostré las fotografías que había tomado. Son copias de los documentos falsificados que encontré en el despacho de tu madre. Solo son respaldos. Los originales están con mi abogada, junto con una evaluación psiquiátrica independiente que confirma que estoy completamente sana y capacitada, junto con el testimonio de Miroslava, quien ha declarado que jamás he mostrado agresividad ni inestabilidad, ni hacia ella ni hacia nadie más. ¿Estás realmente dispuesto a llevar esto ante un tribunal, Laver? Porque si lo haces, tú y tu madre no solo perderán la custodia, enfrentarán cargos penales por fraude y falsificación. Permaneció en silencio, procesando todo. Veía en sus ojos la tormenta, pánico, rabia, desesperanza, cálculo. ¿Qué quieres?, preguntó por fin. Dinero. La casa. Quiero a mi hija, respondí. Quiero que nos dejes en paz, que dejes de urdir planes y que reconozcas, pública y legalmente, que soy una madre apta, capaz, con todo el derecho a criar a su hija. ¿Y qué hay de la pensión? Los bienes. Lo resolveremos legalmente, respondí. En los tribunales, sin trucos, sin mentiras, como adultos. No exigiré lo imposible, pero no permitiré que engañes a tu hija ni le arrebates lo que le corresponde. Laver guardó silencio un momento, luego asintió lentamente. Está bien, dijo. Acepto. Miroslava se queda contigo. No usaré esos documentos en el juicio. Pero necesito la garantía de que no presentarás cargos por falsificación ni difamación. La única garantía, dije con voz serena, será tu conducta honesta. Si actúas con transparencia y conforme a la ley, no habrá necesidad de iniciar acciones legales. Pero si vuelves a actuar a mis espaldas, usaré todas las pruebas que tengo. Un destello de algo parecido al respeto cruzó por sus ojos. Durante 12 años de matrimonio se había acostumbrado a verme como una mujer dócil, amable, dispuesta a pasar por alto muchas cosas por el bien de la familia. Pero la mujer sentada frente a él ya no era la misma Vitalina. Ahora era firme, inquebrantable, especialmente cuando se trataba del bienestar de su hija. De acuerdo, dijo tras una pausa. Procederemos de forma civilizada. Hablaré con mi madre, le explicaré la situación. Y también con Nezdilov. Bien, asentí. Y una cosa más, Laver. Quiero que tu madre se mude. No puedo y no voy a vivir bajo el mismo techo que alguien que intentó destruir mi vida deliberadamente. No le gustó oír eso. Frunció el ceño y abrió la boca para replicar, pero luego pareció darse cuenta de lo endeble de su posición y se contuvo. Hablaré con ella, dijo por fin. Pero no será fácil. Ya sabes cómo es. Lo sé. Precisamente por eso no la quiero cerca de esta casa, ni de Miroslava. Su influencia sobre nuestra hija podría ser profundamente perjudicial. Mi madre ama a Miroslava, replicó Laver, tal vez, pero me desprecia y hará lo que sea por romper el vínculo entre mi hija y yo. No puedo permitirlo. Nos quedamos en silencio, mirándonos a través de la mesa. 12 años de vida compartida. Miles de cenas, incontables sueños y proyectos. Y aquí estábamos, como dos extraños, negociando los términos de una separación que alguna vez habría parecido inconcebible. ¿Cuándo piensas mudarte?, pregunté tras una larga pausa. Pareció sorprendido. ¿Quieres que me vaya? ¿Qué pensabas? ¿Que seguiríamos viviendo bajo el mismo techo después de todo esto? No podía creer su ingenuidad. Por supuesto que tendrás que irte. Puede que la casa aún esté a tu nombre, pero Miroslava y yo viviremos aquí hasta que se finalice la división de bienes. ¿Y a dónde voy a ir?,
Preguntó desorientado. ChatGPT said. En ese momento Laver me pareció un niño perdido, desorientado, incapaz de afrontar las consecuencias de sus actos, de su madre, de su Cristina. Eso ya no es asunto mío, Laver. Tú tomaste tu decisión. Elegiste destruir nuestra familia. Ahora te toca asumir las consecuencias. Se quedó en silencio, asimilando mis palabras. Evidentemente, en todos sus planes para deshacerse de una esposa que ya no quería, no había contemplado la posibilidad de que no solo me resistiera, sino que también impusiera mis propias condiciones. De acuerdo, dijo al fin. Me mudaré. Pero necesito tiempo para encontrar un lugar. Tienes una semana, respondí con firmeza. Una semana para irte, y te llevas contigo a tu madre. Y Laver, añadí. Quiero que seas tú quien le explique todo a Miroslava. No me endoses esa responsabilidad. ¿Y qué se supone que debo decirle? ¿Que ya no amo a su madre? ¿Que hay otra mujer? ¿Que quiero el divorcio? Exactamente, pero sin conspiraciones, por supuesto. No necesitas saber hasta qué punto estuviste dispuesto a rebajarte. Laver asintió, reconociendo la verdad de mis palabras. Luego se levantó, como si la conversación hubiese terminado. Me voy a dormir, dijo. Ha sido un día largo. Por supuesto, asentí. Solo que no en nuestro dormitorio. El sofá de la habitación de invitados es bastante cómodo. Pareció querer protestar, pero lo pensó mejor. Se limitó a sentir y salió de la habitación. Yo me quedé sentada a la mesa, tratando de procesar lo ocurrido. La adrenalina que me había sostenido durante el enfrentamiento comenzaba a desvanecerse, dando paso a una oleada aplastante de agotamiento y tristeza. 12 años. 12 años con un hombre capaz de una traición tan fría. ¿Cómo pude equivocarme tanto con él? ¿Cómo no supe ver su verdadera naturaleza? Subí al dormitorio. Comprobé que Miroslava dormía y me acosté en la cama que hasta hacía poco compartía con mi esposo. Pero el sueño no llegó. Una y otra vez repetía en mi mente nuestra conversación. Analizaba cada palabra, cada gesto. Había algo en el comportamiento de Laver que me inquietaba. Aceptó mis condiciones con demasiada facilidad. Cedió demasiado rápido. Ese no era el Laver que yo conocía, el que siempre luchaba por lo que consideraba suyo. A la mañana siguiente, me desperté con un fuerte dolor de cabeza y la sensación de no haber dormido nada. Glafira Arkadievna ya andaba trajinando en la cocina, preparando el desayuno. Me saludó con su sonrisa habitual, cargada de falsa cortesía. «Buenos días, querida. ¿Dormiste bien?» «Bien, gracias», mentí, sirviéndome una taza de café. Y Laver salió temprano. Dijo que tenía que pasar por la oficina antes del fin de semana. Extraño. Después de un viaje de negocios largo, Laver solía tomarse el día libre para estar con la familia. Algo no cuadraba. ¿Y Miroslava ya está despierta?, pregunté intentando sonar casual. Sí, está desayunando en su cuarto. Dijo que quería terminar un proyecto del colegio. Subí y llamé suavemente a su puerta. ¿Puedo pasar?, pregunté, abriéndola un poco. Miroslava estaba sentada en su escritorio, pero no trabajaba en ningún proyecto escolar. Estaba revisando unos papeles que apresuradamente ocultó al verme. «Mira, ¿qué era eso?», pregunté, acercándome. Dudó un momento, visiblemente dividida entre contarme la verdad o no. «Los encontré en el maletín de papá», admitió al fin. «Quería ver si me había traído algo de Novosibirsk y encontré estos papeles sin querer. ¿Puedo verlos?». Extendí la mano y ella, a regañadientes, me los entregó. Eran escrituras de un departamento en un complejo residencial nuevo, a las afueras de la ciudad. La propiedad estaba a nombre de Laver y de una tal Cristina Olegovna Beriosovskaya. Los documentos estaban fechados 3 meses atrás. Sentí que el suelo se abría bajo mis pies. Laver no solo había tenido una aventura, ya le había comprado un hogar a su amante 3 meses atrás. Mientras Miroslava y yo seguíamos en la oscuridad, mientras yo aún creía que nuestro matrimonio era sólido y feliz. «Mamá, ¿quién es Cristina?», preguntó Miroslava mirándome fijamente. Exhalé hondo, sabiendo que ya no podía protegerla de la verdad. «Es la mujer con la que está tu padre», dije con cuidado, eligiendo cada palabra con esfuerzo. «Ha decidido que ya no quiere estar conmigo. Planea irse a vivir con ella. Nos va a dejar». Dolor e ira se mezclaron en la voz de Miroslava. «Pero no a ti, amor»,
me apresuré a decir. Siempre será tu padre. Siempre te amará. A veces los adultos dejan de quererse y cuando eso ocurre se separan. Pero eso no está bien, gritó mi hija. Somos una familia. No puedes simplemente dejarnos por una desconocida. Tristemente sí puede, susurré, rodeándola con mis brazos. Y ahora tenemos que aprender a vivir en esta nueva realidad. Sin él en casa, pero con él aún en tu vida. No quiero verlo, dijo con firmeza. Es un traidor. No digas eso, mira. Le acaricié el cabello con suavidad. Pase lo que pase entre los adultos, sigue siendo tu padre. Y te quiere. Si me quisiera no se habría ido, replicó obstinada. No supe qué responder. Parte de mí pensaba igual. Si Laver de verdad amaba a Miroslava, habría planeado con tanta frialdad destruir su mundo, arrebatarle a su madre y reemplazarla por una extraña, pero otra parte de mí sabía que no debía enfrentarla con su padre. Por mucho que Laver y yo hubiéramos fracasado, Miroslava tenía derecho a recibir amor de ambos. No hablemos de esto ahora, dije, sin fuerzas para hurgar más en la herida. Tenemos que decidir qué hacer con estos documentos. ¿Qué hay que decidir?, replicó con amargura. Papá compró un departamento para él y Sue. Se quedó callada buscando la palabra adecuada. Para él y Cristina, completé yo. Ella asintió. Eso significa que llevaba mucho tiempo planeando dejarnos. ¿Y ahora qué? Ahora, dije. Seguimos viviendo, mira. Sí, sin tu padre en casa. Pero saldremos adelante. ¿Verdad que somos fuertes? Volvió a sentir intentando ser valiente aunque vi el brillo de las lágrimas en sus ojos. ¿Puedo quedarme en casa hoy? No quiero que nadie me vea llorar. Por supuesto, cariño. Besé su cabeza. Hoy nos saltamos el día. Llamaré a la oficina y diré que no iré. ¿Tampoco tú vas a trabajar?, se sorprendió. No, vamos a pasar el día juntas. Podemos ir al cine o al parque, lo que tú prefieras. Al cine, decidió. Algo gracioso. Una caricatura. Hecho, sonreí, agradecida por poder ofrecerle al menos una pequeña distracción. Volví a guardar los documentos del departamento en el maletín de Laver. Elegí no decirle que los habíamos visto. Esa información podría resultarme útil más adelante durante el divorcio y la división de bienes. Miroslava y yo pasamos el día como habíamos planeado. Vimos una película animada, almorzamos en una cafetería y caminamos por el parque. Evité hablar de Laver, del inminente divorcio o de los cambios que se avecinaban. Solo quería que mi hija disfrutara de un día despreocupado, que pudiera ser una niña feliz, sin cargas. Al regresar esa tarde, Laver aún no había vuelto. Pero Glafira Arkadievna sí. Nos recibió con una calidez inesperada. ¿Cómo estuvo el paseo, niñas?, preguntó como si nada hubiese ocurrido. Como si su hijo no estuviera planeando divorciarse de mí. Como si ella misma no formara parte de la conspiración. Bien, respondí con sequedad pasando de largo hacia la cocina. Miroslava, sube. Yo prepararé la cena. ¿Puedo ayudarte?, se ofreció de pronto mi suegra. Horneé una tarta de manzana. Sé que a las dos les gusta. La miré con desconfianza. ¿De dónde provenía esa repentina amabilidad? ¿Acaso Laver ya le había contado sobre nuestra conversación, sobre mi descubrimiento de sus planes? Gracias, pero me las arreglo sola, repliqué con frialdad. No tenemos mucha hambre después del café. Como quieras, querida, dijo encogiéndose de hombros. Pero había algo parecido al dolor en su mirada. Extraño. Nunca antes pareció afectarle mis rechazos. Después de acostar a Miroslava, bajé y encontré a Laver en la sala con su madre. Hablaban en voz baja pero con evidente intensidad. Se callaron de inmediato al verme. «Vitalina», dijo Laver poniéndose de pie con una expresión que oscilaba entre la determinación y la incertidumbre. «¿Otra vez necesitas hablar?», pregunté agotada. Pensé que ayer lo habíamos dicho todo. No todo, replicó, lanzando una mirada a su madre. Le conté lo que hablamos. Le dije que ya lo sabes todo. Crucé los brazos preparándome para otro enfrentamiento. Quiero pedirte perdón, dijo de pronto Glafira Arkadievna tomándome completamente por sorpresa. Lo que hicimos fue incorrecto. Indigno. Sé que jamás podrás perdonarnos, pero aún así quiero decirlo. Lo siento de verdad. La observé atentamente intentando discernir si sus palabras eran sinceras.
Años de convivencia bajo el mismo techo me habían enseñado a detectar sus manipulaciones, sus disculpas fingidas que siempre precedían una nueva puñalada. Pero esta vez parecía sinceramente arrepentida. Tenía los ojos enrojecidos, los hombros caídos y la voz temblorosa. ¿Por qué, Glafira Arcadievna?, pregunté, sin aceptar su disculpa, pero tampoco rechazándola. ¿Por qué me hicieron esto? ¿Qué hice yo para merecer tanto desprecio? Suspiró, echando una mirada a su hijo. No es fácil de explicar, Vitalina. Siempre quise lo mejor para Laver. Lo mejor en todos los sentidos. Y cuando apareció Cristina, vi en ella a la pareja ideal. Buena familia, educación, valores apropiados. A diferencia de mí, dije con amargura. No quise decir eso, se apresuró a aclarar. Es solo que tú siempre fuiste tan independiente, tan autosuficiente. Laver necesita a alguien más, dócil, más obediente. Alguien a quien se le pueda guiar. No, no es eso, interrumpió Laver. No quiso decir eso. Es solo que somos diferentes, Vitalina. Tenemos valores distintos, visiones opuestas de la vida. Con Cristina todo es más fácil. Ya veo, asentí. Es más fácil estar con una mujer que no se resista cuando decides hacer algo cruel. Alguien que avale tus decisiones incluso si destruyen la vida de otra persona. Alguien que te admire sin importar lo que hagas. Eso no es justo, frunció el ceño Laver. Cristina no es así. No importa cómo sea ella, corté. Lo que importa es que tú y tu madre estaban dispuestos a cometer un delito para deshacerse de mí. Y ahora que se ha destapado el plan, de pronto quieren disculparse. ¿Qué cambió, Laver? ¿Por qué ayer lo negabas todo y hoy lo admites? Laver y Glafira Arcadievna intercambiaron una mirada y en ella vi algo que me hizo sentir aún más alerta. Hablé con Elder. Confesó finalmente Laver sentándose junto al abogado. Me dijo que si realmente tienes las pruebas que afirmas tener, no solo puedo perder en el juicio, también enfrentar cargos penales. Ah, ¿con qué era eso? Sonreí con amargura. No se trataba de arrepentimiento ni de reconocer la bajeza de sus actos. Solo miedo al castigo. No es solo eso, intervino apresuradamente mi suegra. Nosotros nos dimos cuenta de que estábamos equivocados. Laver comenzó a hablar de cuánto estaba sufriendo Miroslava, de que no quería perderme como madre. No lo había pensado antes, admitió. No consideré cómo nuestras acciones la afectarían. Logré ocultar mi escepticismo. ¿Y ahora qué?, pregunté. ¿Renuncias a tu plan? Laver se queda conmigo, olvida a Cristina y vivimos felices para siempre. No, dijo Laver con firmeza. Sigo queriendo el divorcio. Sigo amando a Cristina y deseo estar con ella. Pero no intentaré quitarte a Miroslava. No usaré documentos falsificados en el juicio. Nos divorciaremos civilizadamente, como tú propusiste. Lo observé a él y a su madre, tratando de detectar algún doble sentido. Una trampa nueva. Pero parecían sinceros, especialmente Glafira Arcadievna, que ahora lucía verdaderamente conmocionada por sus actos pasados. Está bien, dije al fin. Acepto su disculpa. Pero eso no significa que confíe en ustedes. Mi exigencia sigue en pie. Ambos deben abandonar esta casa. Ya comencé a buscar un apartamento, asintió Laver. Creo que mi madre y yo podremos mudarnos en una semana como pediste. ¿Y no quieres mencionar, dije, poniéndolo a prueba, que ya encontraste uno? ¿Hace 3 meses? Que lo registraste a tu nombre y al de Cristina. Laver palideció. Sus ojos se abrieron desmesuradamente por el susto. ¿Cómo supiste? No importa, lo interrumpí. Lo que importa es que sigues mintiendo, Laver. Sigues intentando hacerte pasar por un pecador arrepentido cuando en realidad lo tenías todo planeado desde hace meses. No es cierto, balbuceó, visiblemente desconcertado. Sí, compré el departamento, pero fue como inversión. No pensaba mudarme de inmediato. ¿Y por eso lo registraste con tu amante? Apenas podía creer su desfachatez. Basta, Laver. Deja de mentir. Deja de buscar excusas. Admítelo. Llevas tiempo planeando dejarme por otra mujer. Solo buscabas quedarte con Miroslava y con todos los bienes. Guardó silencio, incapaz de replicar. Glafira Arcadievna lo miraba con una mezcla de decepción y vergüenza, como si lo viera con claridad por primera vez. La brushka, dijo por fin. ¿De verdad compraste un apartamento para ti y esa Cristina, y no me lo dijiste? Mamá, ahora no, dijo con fastidio. No, ahora, insistió.
Me dijiste que querías divorciarte de Vitalina porque ya no eran compatibles, porque sus caminos se habían separado. Pero no dijiste que ya tenías un plan alternativo, que ya estabas invirtiendo en una nueva vida sin nosotros. Sin nosotros, no pude ocultar mi sorpresa. Recién ahora se daba cuenta Glafira Arkadievna de que su hijo no pensaba llevarla consigo en su brillante nueva vida con su joven esposa. Sí, sin nosotros, repitió ella, y en su voz se percibía dolor y desilusión. Dijiste que después del divorcio tú, yo y Miroslava viviríamos juntos, que Cristina solo vendría de visita, que ayudaría con la niña, pero que seríamos una familia. ¿Separada? Estuve a punto de reír. Resultaba que la Ver no solo me había engañado a mí sino también a su propia madre, prometiéndole una cosa a ella y otra a Cristina. ¿Así que no sabías del departamento?, pregunté, sintiendo de pronto una chispa de compasión por mi suegra. Después de todo, ambas habíamos sido víctimas de la manipulación de la Ver. No, no lo sabía, confirmó ella, fulminando a su hijo con la mirada. Y después de todo lo que he hecho por ti, la Ver. Después de cada sacrificio que hice por tu felicidad. Mamá, por favor. La Ver se veía avergonzado e incómodo. ¿Podemos hablar de esto más tarde sin Vitalina? No. Quiero saberlo ahora, insistió. ¿Pensabas vivir en ese apartamento con Cristina? ¿Sin mí? Sin Miroslava. La Ver no respondió, pero su silencio dijo más que cualquier palabra. Glafira Arkadievna se puso pálida. Había comprendido al fin que el hijo por quien había mentido y delinquido la había utilizado sin remordimientos. Ya veo, dijo en voz baja, poniéndose de pie. Eres igual que tu padre, egoísta, siempre pensando solo en ti. Con eso salió de la habitación dejándonos a la Ver y a mí a solas. Lo miré fijamente, intentando comprender lo que sentía. ¿Ira? ¿Desprecio? ¿Lástima? Quizás todo al mismo tiempo. Bien hecho, dije al fin. Ahora lograste alejar no solo a tu hija y a mí, sino también a tu madre. Yo no quería esto, respondió con voz ronca. No quería que todo terminara así. ¿Me perdí? Solo quería que todos fueran felices. Todos menos yo, repuse con amargura. Estuviste dispuesto a que me declararan mentalmente incapacitada, a quitarme a mi hija, a echarme de mi propia casa. No debí aceptar eso, admitió. Pero mamá fue tan persuasiva. Me dijo que era la única forma, que tú nunca aceptarías el divorcio de otro modo, que no permitirías que Miroslava estuviera conmigo. ¿Y le creíste? ¿Creíste que yo era tan terrible como para impedir que nuestra hija viera a su padre? ¿Qué exigiría lo imposible durante el divorcio? No lo sé, Vitalina, dijo, visiblemente desorientado. De verdad no sé qué me pasó. Estos últimos meses han sido una niebla. Cristina, mamá, sus intrigas, tu indiferencia. Todo se mezcló y me perdí. Lo observé, al hombre que alguna vez amé más que a la vida misma, en quien confiaba sin reservas. Ahora me parecía patético, débil, incapaz de asumir sus decisiones, de responsabilizarse por sus actos. ¿Sabes qué es lo más triste, la Ver?, pregunté tras una pausa. Que incluso ahora no puedes ser honesto. No puedes simplemente decir, sí, me enamoré de otra. Sí, quería estar con ella. Pero tenía miedo de las consecuencias, de perder a mi hija, de repartir los bienes. En cambio sigues retorciéndote, desviando la culpa a tu madre, a las circunstancias, a todo excepto a ti mismo. Reconozco mi culpa, dijo en voz baja. Me comporté de manera vergonzosa. Aceptaré las consecuencias. Bien, asentí. Entonces esto es lo que ocurrirá. Mañana te mudas a tu nuevo apartamento. No en una semana, mañana. Y te llevas contigo a tu madre. Después de eso, nos reuniremos con los abogados para discutir los términos del divorcio, la división de los bienes y tus derechos de visita con Miroslava. Mañana. Se quedó atónito. Pero no puedo. Tan pronto. Sí puedes, interrumpí. Tienes un apartamento, ¿recuerdas? Hace 3 meses que te está esperando. Haz las maletas y vete. No quiero verte un día más en esta casa. La Ver pareció querer protestar, pero debió darse cuenta de que sería en vano. Asintió en silencio y salió, dejándome sola. Me dejé caer en una silla, invadida por una extraña mezcla de vacío y alivio. La decisión estaba tomada. Ya no había marcha atrás. Mi matrimonio había terminado. Y ahora debía comenzar una nueva vida, sin la Ver, sin sus mentiras, sin su traición. Esa mañana me despertaron los sonidos en la casa.
Laver y Glafira Arkadievna estaban empacando, preparándose para irse. Miroslava seguía dormida, y decidí no despertarla. No quería que presenciara la escena. Bajé y encontré a mi suegra en la cocina. Estaba sentada a la mesa, con la mirada perdida y parecía más vieja y vulnerable que nunca. Glafira Arkadievna, dije suavemente, sin intención de asustarla. Alzó la vista hacia mí, y vi que tenía los ojos enrojecidos de tanto llorar. Vitalina. Intentó sonreír, pero el gesto se le torció en una mueca dolorosa. Quería pedirte perdón otra vez. Por todo lo que hice, por todo lo que intenté hacer. Fue indigno. Indigno de una madre, de una abuela, de un ser humano. Guardé silencio, sin saber qué decir. Una parte de mí quería aceptar su disculpa, perdonar, dejar el pasado atrás. Pero otra parte recordaba los informes médicos falsificados, los intentos de separarme de mi hija, el desdén con el que siempre me había tratado. Entiendo que no puedas perdonarme, prosiguió al ver que no respondía. Y no te lo estoy pidiendo. Solo quiero que sepas que ahora lo veo claro. Me equivoqué y actué de manera horrible. ¿Y qué? Que soy una buena madre para Miroslava, la mejor que pudo haber tenido. Esas palabras, pronunciadas con dolor sincero y remordimiento, tocaron algo dentro de mí. En 12 años, Glafira Arkadievna jamás había reconocido mi valor como madre. Siempre encontraba algo que criticar, algún defecto que señalar. Gracias, dije al fin. Eso significa algo para mí, ¿sabes? Suspiró. Siempre te tuve celos. Desde que conociste a Laver, él cambió tanto. Se volvió independiente, tomaba decisiones sin consultarme. Y te culpé por eso. Pensé que lo alejabas de su familia. Eso no es cierto, negué con la cabeza. Nunca intenté interponerme entre ustedes. Al contrario, siempre alenté su relación. Lo sé ahora. Esbozó una sonrisa triste. Veo que el problema no eras tú. Era yo. Mi incapacidad para soltar a mi hijo. Para permitirle vivir su propia vida. Y mira dónde me ha llevado. He perdido no solo a mi nuera y a mi nieta, sino también a mi hijo. Laver me dijo que, tras el divorcio, no quiere que viva con él y Cristina. Que será mejor que vuelva a mi piso en el centro. Sentí una punzada de compasión. Glafira Arkadievna era una mujer mayor, sola a pesar de tener un hijo. Y ahora que sus intrigas habían salido a la luz, hasta él le daba la espalda. Lo lamento, dije con sinceridad. Lamento que todo haya terminado así para todos nosotros. Yo también, asintió. Pero quizás sea lo mejor. Tal vez por fin aprenda a vivir sola, sin aferrarme a Laver, sin intentar controlar su vida. En ese momento, Laver entró en la cocina ya vestido y con una maleta en la mano. «Mamá, ¿estás lista?», preguntó, evitando deliberadamente mirarme. «El taxi llega en 15 minutos». «Sí, un momento», respondió Glafira Arkadievna. Poniéndose de pie, «Solo necesito tomar mi bolso». Cuando salió de la cocina, Laver y yo nos quedamos a solas. Se veía cansado y perdido, muy lejos del hombre seguro del que alguna vez me enamoré. «Vitalina», empezó, pero levanté la mano para interrumpirlo. «No, Laver. No más disculpas, no más explicaciones, no más excusas. Solo vete. Empieza tu nueva vida. Miroslava y yo comenzaremos la nuestra». «¿Y ella?», preguntó. «Miroslava quería despedirme». «Está dormida», respondí, «y creo que es lo mejor. Menos dolor, menos lágrimas. La verás más adelante cuando todo se haya calmado», asintió, aceptando sin discutir. «Llamaré a mi abogado hoy mismo», dijo. «Organizaremos una reunión para tratar los detalles». «De acuerdo», asentí. «Pero no intentes engañarme, Laver. No vuelvas a usar documentos falsificados. Mi abogado está preparado para cualquier artimaña». «No lo haré», dijo con firmeza. «Te lo prometo, todo será honesto y transparente». Quise decirle que ya no creía en sus promesas, no después de todo lo ocurrido. Pero me contuve. No tenía sentido seguir con reproches ni discusiones. Ya éramos dos extraños, a punto de dividir los bienes y acordar la custodia de una niña a la que ambos amábamos. Tal como él había dicho, el taxi llegó 15 minutos después. Glafira Arkadievna salió de su habitación con una pequeña maleta y un bolso de mano. Se la veía derrotada, pero decidida. «Adiós, Vitalina», dijo en la puerta. «Espero que algún día puedas, no perdonarme, pero al menos no odiarme». «No la odio, Glafira Arkadievna», respondí con honestidad.
A pesar de todo, deseo que encuentre la felicidad en su nueva vida. Esbozó una débil sonrisa, asintió y salió tras su hijo. Me quedé junto a la ventana, observando cómo subían al taxi, cómo se alejaban de la casa, llevándose consigo 12 años de mi vida, de mis esperanzas, de mis planes. ¿Sentía tristeza? Por supuesto. El fin de un matrimonio, incluso uno basado en el engaño, siempre trae consigo un dejo de duelo. Pero junto a esa tristeza, sentía alivio. Se acabó fingir que todo estaba bien. Se acabaron las manipulaciones de mi suegra. La indiferencia de mi esposo. Ahora era libre. Libre para comenzar de nuevo. Para construir una vida nueva para Miroslava y para mí. Subí al piso de arriba para verla. Aún dormía, abrazada al oso de peluche que la Ver le había regalado en su 7º cumpleaños. Me senté al borde de la cama, contemplando su rostro sereno y en silencio hice un voto: protegerla del dolor y la desilusión que inevitablemente siguen a un divorcio. «Estaremos bien, mi amor», susurré, apartando con ternura un mechón de su rostro. «Seremos felices, te lo prometo». Cuando Miroslava despertó y notó que su padre y su abuela ya no estaban, no pareció sorprendida ni triste. Como si ya lo hubiera previsto, como si se hubiera preparado. «Se fueron a vivir a otro lugar, ¿verdad?», preguntó durante el desayuno. «Sí, cariño», asentí, decidida a ser completamente sincera. «Tu papá y tu abuela se mudaron. Él vivirá con Cristina y tu abuela volverá a su apartamento en el centro». En su voz se insinuó una nota de preocupación. «¿Y nosotras también tendremos que irnos de esta casa?» «No, mi cielo», la tranquilicé. «Nos quedamos aquí. Esta es nuestra casa y no vamos a irnos solo porque tu padre haya decidido vivir separado». «Pero, ¿la casa no es suya?», frunció el ceño con una inquietante madurez en su comprensión de la propiedad. «Técnicamente, sí», admití. «Pero cuando una pareja se divorcia, los bienes se dividen. Yo he vivido aquí contigo durante 12 años, he invertido mi tiempo, mi cuidado y mi amor en este lugar, así que tengo derecho a mi parte. Tu padre y yo, con la ayuda de nuestros abogados, llegaremos a un acuerdo justo. Y si él no quiere, si intenta echarnos, eso no pasará», dije con firmeza. «No permitiré que nadie nos saque de nuestro hogar. Te lo prometo». Miroslava me miró con atención, como si tratara de medir la solidez de mis palabras. Luego asintió, aparentemente satisfecha. «¿Seguiré viendo a papá?», preguntó tras una pausa. «Claro que sí», la aseguré. «Siempre será tu padre, mira. Y te quiere, aunque ahora sus actos no lo demuestren. Lo verás tanto como tú desees. Y si no quiero», su voz tenía un filo desafiante. «Y si no quiero verlo después de lo que hizo», suspiré, consciente de lo delicado de la situación. Por un lado, no quería forzarla a un vínculo para el que aún no estuviera preparada. Pero también sabía que una ruptura total podría dejar cicatrices profundas, ¿sabes? «Mira», empecé con suavidad. «Ahora estás enojada con tu papá y es completamente comprensible. Nos hizo daño. Traicionó a nuestra familia. Pero la rabia pasa. Y cuando eso ocurra, tal vez quieras darle una oportunidad, escucharlo. Dejar que intente reparar lo que rompió. Si llega ese momento, yo no me interpondré. Pero por ahora, si te resulta muy difícil, no tienes que verlo». «Gracias, mamá», me abrazó. «Eres la mejor. Y tú también, mi sol», le dije, besándole la cabeza. «Ahora vamos a prepararnos para ir al colegio. La vida sigue. Y hay que seguir adelante». Las semanas siguientes se consumieron en los trámites del divorcio, la repartición de bienes y la formalización del régimen de visitas de la Ver. Para mi sorpresa, se comportó con una cortesía inesperada. No cuestionó mi derecho a permanecer en la casa. Aceptó una pensión generosa y no insistió en ver de inmediato a Miroslava, comprendiendo que ella necesitaba tiempo. Finalmente conocí a Cristina, la mujer por la que la Ver había desmantelado nuestra familia. Era unos 10 años menor que yo, una rubia atractiva, de facciones impecables y expresión suave. Durante nuestro encuentro se mostró incómoda, insegura, buscando constantemente en la Ver una mirada que la sostuviera. «Quería pedirte disculpas», dijo, tras las formalidades de rigor. «Sé que te causé dolor. Lo lamento de verdad». La observé, intentando identificar que sentía odio, rabia, celos. Pero no sentí nada de eso, solo un cansancio profundo y una leve tristeza por un amor que no había logrado retener.
Tú no eres la única razón por la que nuestro matrimonio terminó, dije al fin. Y no te corresponde disculparte por las decisiones del haber. Él es un hombre adulto. Eligió y ahora debe asumir las consecuencias. Lo entiendo, asintió Cristina. Pero aún así, quería que supieras que nunca he intentado reemplazarte en la vida de Miroslava. No lo haré. Si algún día ella quiere conocerme, estaré encantada. Pero jamás la obligaré. Sus palabras suavizaron algo dentro de mí. Al menos comprendía los límites y no pretendía ocupar un lugar que no le pertenecía. Gracias, respondí. Esa es una actitud respetuosa. Conversamos sobre los aspectos prácticos del divorcio y la custodia. No nos despedimos como amigas, pero al menos no éramos enemigas. Glafira Arkadievna cumplió su palabra y no volvió a interferir en nuestra vida. A veces llamaba para preguntar por su nieta, pero nunca se impuso, nunca criticó ni intentó manipular. Me resultaba extraño, casi ajeno, pero comencé a preguntarme si acaso había cambiado de verdad, si había asumido finalmente sus errores. 3 meses después de la partida del haber, Miroslava y yo nos adaptábamos poco a poco a nuestra nueva realidad. Ella accedía a breves encuentros con su padre, aunque seguía distante, emocionalmente reservada. Yo no me entrometía. Les daba espacio para redefinir su vínculo a su manera. Volví a trabajar, algo que había abandonado hacía años por dedicarme a la familia. Resultó que mis habilidades como diseñadora de interiores seguían siendo valoradas. Pronto tuve mis primeros clientes, mis primeros proyectos, mis primeros ingresos. Y con ellos no solo llegó la independencia económica, sino también una satisfacción profunda que había echado de menos. Una noche, después de que Miroslava se durmiera, me senté en la sala a hojear antiguos álbumes de fotos, imágenes de una familia feliz, rostros sonrientes, momentos que alguna vez parecieron tan reales, tan sinceros. ¿Estuvo nuestro matrimonio condenado desde el principio? ¿O podríamos haberlo salvado si hubiéramos sido más atentos, más honestos, más valientes? Un golpe en la puerta interrumpió mis pensamientos. Era tarde, demasiado tarde para recibir visitas, y me puse en alerta. Desde que el haber se fue, me había vuelto más precavida. Instalé cerraduras nuevas. Incluso consideré poner una alarma. ¿Quién es?, pregunté acercándome. Soy yo, Vitalina. La voz del haber sonaba tensa, casi desesperada. ¿Puedo pasar? Tenemos que hablar. Dudé. No nos habíamos visto en semanas, solo hablábamos por medio de abogados o respecto a las visitas de Miroslava. ¿Qué podía ser tan urgente a estas horas? ¿Sobre qué?, pregunté sin abrir aún. Por favor, Vitalina, su voz temblaba. Es sobre Miroslava, el nombre de nuestra hija decidió por mí. Abrí la puerta, preparándome para algo grave, quizás alarmante. Haber estaba en el umbral, demacrado y desorientado. Tenía los ojos rojos, no supe si por el llanto o por falta de sueño. La ropa arrugada, el cabello en desorden. ¿Qué ha pasado?, pregunté, dejándolo entrar. ¿Está bien Miroslava? No, negó con la cabeza. Oh, no lo sé. Por eso estoy aquí. No responde a mis llamadas, no viene a nuestras citas. Estoy preocupado. Exhalé despacio, comprendiendo al fin. Haber está herida, decepcionada. Necesita tiempo para procesar lo que ocurrió. Lo sé, asintió. Pero ya han pasado 3 meses, y sigue tan fría como el primer día. Pensé que con el tiempo se ablandaría, que me perdonaría, pero nada ha cambiado. ¿Qué esperabas? No pude evitar que se colara la amargura en mi voz. ¿Que olvidara tu traición? ¿Que pasara por alto que destrozaste nuestra familia? Miroslava ya no es una niña, Haber. Entiende más de lo que crees y está atravesando su duelo a su manera. ¿Pero qué hago? Su voz se quebró de angustia. No puedo perder a mi hija Vitalina. No puedo. Lo miré, al hombre que alguna vez amé, y sentí una mezcla extraña de compasión y desapego. Él eligió este camino. Él provocó este desastre. Y ahora, frente a sus consecuencias, venía a pedirme guía. Ten paciencia, dije por fin. No hagas promesas vacías. No intentes comprar su cariño con regalos. Solo estate presente, cuando ella esté lista. Y recuerda, la confianza, una vez rota, es difícil de reconstruir. ¿Y tú?, preguntó de pronto mirándome a los ojos. Tú algún día me perdonarás. Me detuve. ¿Lo había perdonado?
¿Podría alguna vez perdonar de verdad a alguien que intentó quitarme a mi hija, que planeó declararme insana y echarme de mi propia casa? No lo sé, Laver, respondí con honestidad. Una parte de mí aún está enojada. Enojada por lo que hiciste, por tu traición. Pero hay otra parte en mí, más silenciosa, más serena, que entiende que esa ira me envenena a mí antes que a nadie. Y por mi propio bienestar, por el bien de Miroslava, estoy trabajando para dejar atrás ese sentimiento. No para perdonar. No, el perdón es algo mucho más complejo. No es solo una palabra, ni una decisión repentina. Es un proceso. Uno que exige tiempo e introspección. Estoy recorriendo ese camino, Laver, pero no puedo prometer que algún día logre perdonarte del todo. Él asintió, aceptando mis palabras sin objeción. Luego de pronto preguntó, ¿eres feliz, Vitalina? Ahora sin mí. La pregunta me tomó por sorpresa. No había reflexionado sobre mi felicidad en los últimos meses. Había estado completamente enfocada en sobrevivir, adaptarme, proteger a nuestra hija. Estoy en proceso, respondí por fin. Aún no puedo decir que soy feliz, pero estoy en camino hacia una nueva vida. Una vida en la que espero encontrar la felicidad. Yo no lo soy, admitió Laver inesperadamente. Pensé que sería feliz con Cristina, libre de obligaciones, pero me equivoqué. Estoy más miserable que nunca, lo siento, dije, y era cierto. A pesar de todo lo que había ocurrido, no deseaba que sufriera. Pero fue tu decisión, Laver. Tus elecciones te trajeron hasta aquí, y solo tú puedes cambiar tu vida si ya no te llena. Lo sé, asintió. Y lo intento. Intento reparar lo que aún puede salvarse. Reconstruir mi relación con Miroslava. Reconciliarme con mi madre, que todavía guarda resentimiento. Crear algo verdadero con Cristina. Aunque eso está resultando mucho más difícil de lo que imaginaba. No pude contener mi curiosidad. ¿Qué va mal en su relación? Todo y nada. Se encogió de hombros. Cristina es amable, hermosa, de buen corazón. Pero no eres tú, Vitalina. No hay profundidad, no hay esa comprensión mutua que tú y yo teníamos. A veces me despierto en mitad de la noche y no sé dónde estoy, ni cómo llegué ahí. ¿Cómo pude destruir lo que construimos durante 12 años? ¿Por qué? Guardé silencio. No quería darle falsas esperanzas, pero tampoco podía ignorar el dolor evidente en su rostro. Laver, dije al fin, tienes que soltar el pasado. Aceptar las consecuencias de tus actos y seguir adelante. No podemos recuperar lo que fue. Hay demasiado dolor, demasiada traición. Lo sé, susurró. Sé que no merezco una segunda oportunidad. Pero quería que lo supieras. Ahora comprendo cuán grave fue mi error. Y lo lamentaré por el resto de mi vida. Se levantó, como si estuviera a punto de marcharse. Lo acompañé hasta la puerta, invadida por una mezcla extraña de emociones, lástima por un hombre que apenas ahora comprendía lo que había perdido, alivio por sentir que ese capítulo finalmente se cerraba, y una tristeza silenciosa y punzante por lo que pudo haber sido si hubiésemos sido más sabios, más honestos, más valientes. Adiós, Vitalina, dijo en el umbral. Gracias por escucharme. Adiós, Laver, respondí. Espero que encuentres tu camino, tu felicidad. Cuando la puerta se cerró tras él, regresé al salón y a mis álbumes de fotos. Pero ahora los miraba de otro modo, sin nostalgia ni amargura, sino con aceptación. Representaban una etapa de mi vida que fue significativa, formativa, pero que ya estaba concluida. Un nuevo capítulo comenzaba, y esta vez, pensaba escribirlo según mis propias reglas. 6 meses después del divorcio, la vida había encontrado un nuevo ritmo, una nueva estructura. Me sumergí en un trabajo que no solo cubría los gastos, sino que me brindaba auténtica satisfacción. Miroslava se adaptó a nuestra nueva realidad, aunque mantenía cierta distancia emocional con su padre. Y a su favor, Laver fue paciente y constante, reconstruyendo poco a poco el lazo con su hija. Glafira Arkadievna también había cambiado. Se volvió menos autoritaria, más reflexiva. Nunca llegamos a ser cercanas, pero aprendimos a convivir con respeto y cordialidad, sobre todo cuando se trataba de Miroslava. Un fin de semana, mientras Miroslava estaba con su padre, Glafira Arkadievna vino a visitarme sin previo aviso. Me sorprendí, pero la invité a pasar. Vitalina, comenzó una vez sentadas con té en la sala. He venido a decirte algo. Algo que creo que mereces saber.
Me tensé preparándome para nuevas revelaciones desagradables. Pero lo que dijo a continuación me desarmó por completo. Laver y Cristina se separaron, dijo. Ocurrió hace un mes. Él no quería que lo supieras. Temía que lo vieras como un intento de regresar. Pero yo creo que tienes derecho a saberlo. La miré, sin palabras. Laver y Cristina se habían separado. Después de todo, después de que destruyó nuestra familia por esa mujer. ¿Por qué?, pregunté al fin. ¿Qué pasó? Ambos se dieron cuenta de algo. Lo que creían amor era solo una ilusión, una pasión sin profundidad, y cuando pasó la euforia comprendieron que tenían muy poco en común, nada lo suficientemente sólido para construir una relación duradera. ¿Y ahora? ¿Está buscando un nuevo amor? No, negó con la cabeza. Ha cambiado, Vitalina. Está más reflexivo, más serio. Trabaja mucho. Pasa tiempo con Miroslava siempre que ella se lo permite. Y habla de ti con frecuencia, de cuánto se arrepiente. No dije nada, luchando por procesar esa noticia. Una parte de mí se sintió reivindicada, incluso con cierta satisfacción por el derrumbe de esa relación. Otra parte, curiosamente, se sintió aliviada, como si un peso invisible se hubiese desvanecido. ¿Por qué me cuentas esto, Glafira Arkadievna?, pregunté por fin. ¿Qué esperas? Nada, respondió con una sonrisa triste. No espero que vuelvas con él, ni que lo perdones, ni que reanuden nada. Solo pensé que tenías derecho a saber que su arrepentimiento es real. Y quizás, sabiendo eso, puedas dejar atrás tu enojo. Seguir adelante con el corazón un poco más liviano. La observé, buscando dobles intenciones. Pero lo único que vi fue sinceridad. Y una pena callada y profunda, nacida de la sabiduría y la distancia. Gracias por contármelo, dije al fin. Significa mucho para mí. Una cosa más, añadió al ponerse de pie. Quiero que sepas que estoy orgullosa de ti, Vitalina. Orgullosa de cómo has manejado todo esto. De cómo protegiste a Miroslava. De cómo encontraste la fuerza para empezar de nuevo. Lamento que haya hecho falta tanto dolor para darme cuenta de la mujer extraordinaria que siempre fuiste. Sus palabras me conmovieron profundamente. En 12 años, Glafira Arkadievna jamás había reconocido mi valía. Y ahora que mi matrimonio con su hijo estaba terminado, cuando ya no nos unían lazos familiares, finalmente me veía como realmente era. Gracias, dije en voz baja. Eso significa más de lo que imaginas. Sobre todo viniendo de usted. Ella sonrió, asintió y se marchó, dejándome sumida en una oleada de emociones encontradas. La noticia de la ruptura entre Laver y Cristina no debería haberme afectado. Después de todo, nuestro matrimonio ya era cosa del pasado. Yo había empezado un nuevo capítulo, pero por alguna razón me removió algo muy hondo. No esperanza, no en una reconciliación. Más bien, una aceptación definitiva de todo lo ocurrido. La comprensión de que cada uno de nosotros, en este drama, había recibido sus lecciones, sus experiencias, sus oportunidades de crecer y cambiar. Una semana después de su visita, me crucé con Laver por casualidad en el supermercado. Se veía mejor que la última vez. Más sereno, más centrado. Al verme se quedó paralizado, claramente sin saber cómo reaccionar. «Hola», dije yo primero, eligiendo romper la tensión. «Hola, Vitalina», respondió con una leve sonrisa. «¿Cómo estás?» «Bien, gracias. ¿Y tú?» «Estoy bien. Trabajo mucho. Paso tiempo con Mira, cuando ella me lo permite. Quedamos frente a frente, antiguos esposos, alguna vez profundamente unidos, ahora casi extraños. Tu madre vino a verme», dije sin rodeos. Me contó lo de Cristina. Laver se estremeció. Su rostro se endureció. «No debió hacerlo», dijo en voz baja. «No quería que lo supieras». «¿Por qué? ¿Temías que me burlara?» «No», negó con la cabeza. «Temía que pensaras que intentaba volver, que buscaba tu compasión o tu lástima». «¿Y lo estás?», pregunté directamente. «No», respondió con firmeza, mirándome a los ojos. «Sé que destruí lo que teníamos. No espero una segunda oportunidad. Solo quiero que seas feliz, Vitalina. Aunque eso signifique una vida sin mí. Especialmente si eso significa una vida sin mí». Había tanta sinceridad en su voz, tanto dolor y aceptación, que algo dentro de mí se ablandó. Tal vez no amor, no. Pero quizá, solo quizá, el comienzo del perdón. «Gracias», dije. «Yo también te deseo felicidad, Laver.
Y entonces nos separamos, cada uno con su carrito de compras, cada uno regresando a su propia vida. Pero aquel breve intercambio me dejó una sensación de cierre, como si al fin se completara un círculo largamente inconcluso, como si la última hoja dorada hubiese caído en su sitio, revelando el cuadro entero de nuestro matrimonio, la despedida, el largo trayecto hacia la aceptación y el perdón. Esa noche, después de que Miroslava se quedara dormida, salí al jardín. Disfrutaba del calor de la noche veraniega mientras repasaba mentalmente los acontecimientos del día. Entonces mi teléfono vibró, un mensaje entrante. Era Laver. Perdona que moleste, escribió, pero después de verte no he podido dejar de pensar. ¿Aceptarías tomar un café conmigo? Solo para hablar, como amigos, o al menos como dos personas que alguna vez fueron cercanas y comparten una hija. Me quedé mirando la pantalla sin saber qué responder. Una parte de mí quería negarse, mantener la distancia, protegerse de un posible nuevo dolor. Pero otra parte, más callada y sabia, comprendía algo esencial. Laver y yo estaríamos siempre unidos por Miroslava, y quizás aprender a comunicarnos, con respeto, incluso con cordialidad, era el mejor camino para todos. Está bien, respondí al fin. ¿Dónde y cuándo? Mañana a las 3 en el café cerca del parque donde nos conocimos por primera vez. La propuesta me hizo sonreír, se acordaba. Recordaba el día, el lugar, los detalles de aquel primer encuentro. Habían pasado casi 13 años y sin embargo había conservado esa memoria. De acuerdo. Escribí de vuelta, sintiendo un inesperado cosquilleo, una anticipación nerviosa. Como antes de una primera cita. Al día siguiente llegué puntual al café. Laver ya estaba allí, junto a la ventana. Al verme se puso de pie con una sonrisa algo incierta. Gracias por venir, dijo cuando me senté frente a él. No podía no venir, respondí con sinceridad. Tenemos que aprender a hablarnos. Por Miroslava, asintió. Y quizá también por nosotros. Para cerrar este capítulo no con amargura sino con paz, lo observé detenidamente. Se le veía tranquilo, sereno. Ya no desprendía aquella arrogancia que tanto me irritó en otros tiempos. Había en su mirada una sabiduría callada, esa que solo llega tras el dolor y la pérdida. Sí, dije en voz baja. Por nosotros también. Pedimos café y permanecimos un rato en silencio sin saber cómo iniciar una conversación tan significativa. Quería pedirte perdón otra vez, dijo al fin Laver. Por todo. La traición, las mentiras, por intentar arrebatarte a Miroslava. Fue cobarde, cruel e imperdonable. ¿Y aún así me pides perdón? Pregunté sin ofrecerlo con facilidad. Sí, respondió sosteniéndome la mirada sin pestañear. Sé que no lo merezco. Sé que te herí de formas que quizá jamás sanen. Pero necesito que lo sepas, lo lamento de verdad. Y haré todo cuanto esté en mis manos para reparar lo que aún pueda ser reparado. Lo miré. A ese hombre que un día amé más que a mi propia vida, en quien confié sin reservas, y que luego rompió esa confianza de la manera más brutal. Podía perdonarlo. Debía. Sabes, Laver. Empecé lentamente. El perdón no llega fácilmente. No es una simple frase te perdono, dicha en el momento oportuno. Es un proceso. Largo, doloroso. Es una decisión que se renueva una y otra vez, cada día, cada hora, cada minuto. Lo entiendo, dijo. Y no te pido un perdón inmediato ni total. Solo la oportunidad de mostrarte que he cambiado, que aprendí de mis errores, que no los volveré a cometer. ¿Conmigo? Pregunté. ¿O en general? En general. Respondió con firmeza. No espero reconquistarte, Vitalina. No creo merecer una segunda oportunidad contigo. Pero sí deseo ser mejor persona. Mejor padre para Miroslava. Mejor amigo para ti, si algún día puedes verme de ese modo. Sus palabras me conmovieron. Eran sinceras, humildes, sin disfraz alguno. No pedía demasiado. No manipulaba mis emociones. Solo expresaba la esperanza de un futuro más amable, donde pudiéramos coexistir con respeto, tal vez incluso con ternura. Creo que es posible, dije tras una pausa. No de inmediato, por supuesto, pero con tiempo, si ambos estamos dispuestos a esforzarnos, creo que podemos construir algo sano. Por Miroslava. Y también por nosotros. Laver sonrió. Y en esa sonrisa vi un alivio profundo, una gratitud tan honesta que sentí como algo dentro de mí por fin se liberaba. No el dolor, no la decepción, no la rabia. Esos sentimientos tardarían en irse.
Pero el miedo, la incertidumbre, la traición latente que me habían acompañado en los últimos meses, comenzaron a disiparse. Hablamos durante 1 hora más. Recordamos tiempos felices, hablamos de Miroslava, compartimos pensamientos sobre el porvenir. No como esposos, no como amantes, ni siquiera como amigos íntimos. Solo como 2 personas que alguna vez se amaron, que se hicieron daño y que ahora buscaban un modo de hallar paz y entendimiento. Al salir del café, Laver vaciló un instante. ¿Puedo abrazarte?, preguntó en voz baja. No como exesposo, ni siquiera como alguien que aún te ama, solo como alguien que te desea bien. Dudé un momento, luego asentí. Su abrazo fue suave, respetuoso, sin rastros de posesión ni deseo. Un gesto de reconciliación. Una despedida del pasado, tal vez incluso un saludo al futuro. Gracias, Vitalina, dijo al soltarme. Por todo, por los años que me diste por Miroslava, por esta oportunidad de hablar. Y gracias a ti, respondí, parpadeando para contener las lágrimas. Por tener el valor de reconocer tus errores, por intentar reparar lo que aún puede salvarse. Nos alejamos en direcciones opuestas. Pero algo había cambiado ese día. Algo dentro de mí había sanado. Regresé a casa, a mi hija, a mi nueva vida, con una extraña ligereza y una confianza serena. El futuro ya no me asustaba. Se abría ante mí como una página en blanco, lista para ser escrita con una historia nueva. Una historia de fortaleza, de resiliencia, de perdón. La historia de una mujer que había sufrido la traición y el dolor, pero que no se volvió amarga ni se cerró al mundo. Una mujer que halló la fuerza para seguir adelante, para volver a amar, para creer y vivir con plenitud. Esa noche, cuando Miroslava se durmió, me senté en mi habitación y hojé viejas fotografías. Retratos familiares, momentos felices, sonrisas capturadas, abrazos, besos. Hubo un tiempo en que esas imágenes solo traían amargura y tristeza. Ahora las miraba con melancolía tranquila, pero sin desesperanza, sin el impulso de recuperar o corregir el pasado. Elegí algunas en las que Laver y yo éramos innegablemente felices y las guardé en un álbum aparte. No para mí, sino para Miroslava. Para que algún día entienda que, aunque sus padres ya no estén juntos, hubo un tiempo en que se amaron de verdad, en que fueron felices, soñaron con el futuro y trazaron planes. Y de ese amor, de esa felicidad, nació ella. Lo más hermoso que nos ocurrió en la vida. El resto de las fotos las guardé en una caja y las subí al desván. No las tiré ni las destruí. Solo las aparté, dejando espacio para nuevos recuerdos, nuevos momentos, una vida nueva. Aquella noche, por primera vez en mucho tiempo, dormí en paz, sin sueños ansiosos ni despertares en la oscuridad. Y al amanecer, al abrir los ojos, sentí algo que no conocía desde hacía meses. Esperanza. Una esperanza sencilla y clara de que todo estaría bien, que resistiría, que Miroslava y yo encontraríamos la felicidad, fuera cual fuera el destino. Y mientras yacía en la cama, viendo los primeros rayos del sol inundar la habitación e iluminar un nuevo día, nuevas posibilidades, di gracias en silencio, por todo lo que la vida me había traído, tanto lo bueno como lo doloroso, por las lecciones aprendidas, por la fuerza adquirida y por la oportunidad de comenzar de nuevo, con más sabiduría, más coraje, más libertad. Me levanté dispuesta a enfrentar el día, a comenzar este nuevo capítulo con el corazón abierto, la mente clara y una convicción firme. Lo mejor aún estaba por venir. Para mí, para Miroslava, tal vez incluso para Laver. La vida continúa, y está llena de posibilidades asombrosas para quien se atreve a verlas y abrazarlas. Aquella noche silenciosa, cuando Miroslava me despertó asustada tras descubrir algo en el teléfono de su abuela, marcó un punto de inflexión en mi existencia. Derrumbó lo que creía sólido y seguro, y sin embargo, abrió el camino hacia algo nuevo, más auténtico, más profundo. La revelación de que la verdadera fortaleza no está en dominar a los demás, sino en gobernarse a uno mismo. Que el amor real no se basa en la dependencia, sino en la libertad. Que la felicidad genuina no habita en la ilusión, sino en aceptar la realidad, con toda su complejidad y belleza. Y por ese despertar, por ese crecimiento, por esa transformación, siempre estaré agradecida a la niña temblorosa que encontró el valor de despertar a su madre en mitad de la noche,
Para decir la verdad, por dolorosa que fuera, a veces hay que perderlo todo para encontrarse a uno mismo. Y quizá esa sea la lección más importante que me ha dejado esta historia.